por la invitación de la asociación y espero, digamos, hacer un aporte. Un poco lo que decía Celeste, lo que yo voy a compartirles a partir del trabajo que vengo haciendo acá en Chile desde el año 91, ya hace 30 años. Dentro de eso trabajé para la administración central, en los centros de privación de libertad con adolescentes, y ya hace 26 años desde la sociedad civil, en el caso de Chile, para introducir un poco, compararlo, es un país por un lado unitario, muy centralizado, de corte presidencialista, hay todo un tema de reforma, de hecho hay una asamblea constituyente próximamente para reformar todavía constituciones enraigadas en la época de la dictadura, etcétera, y hay mucho arraigo todavía fuerte en ese sentido, pero tiene una tradición más bien centralizada, tiene 16 regiones donde están representados el presidente de la República en esa región, que eso de alguna manera permite llegar a todo el territorio, ser un poco más universal, pero se pierde, ¿no?, en territorialización, en regionalización, ¿no? O sea, en el ámbito más penal juvenil, desde el año 2000 Chile hizo una reforma importante en todo su ámbito procesal, en el ámbito tanto de adultos como después se tomó supletoriamente en adolescentes, una reforma al Código Procesal Penal totalmente acusatorio, donde se instala el Ministerio Público con la Fiscalía y su institución bastante moderna, ágil, rápida, se, digamos, reconoce el debido proceso, hay una defensoría penal pública, en el caso de adolescentes, la mayor especialización está en la Defensoría Penal Pública especializada, donde todos los jóvenes tienen acceso a un defensor especializado juvenil. Hay deudas todavía en especialización de fiscales y de jueces, hay una reforma actual en el sistema, y en el ámbito de adolescentes, se aprobó en el año 2005, comenzó a funcionar en el 2007 una ley penal juvenil donde regula el poder punitivo del Estado de manera taxativa, objetiva, clara, con un debido proceso, el principio de inocencia, con tiempos acotados de investigación, y el fiscal, si no logra declarar la culpabilidad, no se espera a los 18 años, sino se declara la culpabilidad o la inocencia, y se aplican medidas previas a la declaración de culpabilidad o sanciones penales juveniles, y se las denomina sanciones porque es parte de la regulación y la otorgación al Estado para que reaccione frente a ese hecho que tiene un reproche reprochable, ¿no? Entonces, se cuenta con una ley sustantiva de fondo y una ley procesal que está en momentos de adecuación, pero sí es oral, es público-privado según la causa de la materia. La regulación es entre los 14 y los 18 años, más o menos la media de Latinoamérica, sale un poco el caso de Argentina, que tiene el debate todavía de los 16, y bueno, y se ha avanzado en niveles de especialización, ¿no? O sea, otra particularidad es que el 98% de la oferta de la intervención con niños, niñas y adolescentes, tanto en justicia juvenil como en el ámbito de restitución de derechos, lo ejecuta la sociedad civil, ¿no? El Estado solamente ejecuta el 2% de la oferta, ¿no? El Estado contrata servicios, ¿no? Que eso también es más propio de un sistema más liberal que tiene de bueno y de malo, pero, o sea, lo que ejecutan no es un tema de cárceles concesionadas, cosas así al estilo norteamericano, sino somos ONG, generalmente instituciones de derechos humanos, que hemos trabajado en la época antes de la democracia, en el tema del advenimiento y todo el movimiento social pro democracia, por lo tanto está CERPAG, que viene de Pérez Esquivel, son instituciones de ese orden donde ejecutamos los programas, ¿no? Y yo trabajo en una institución de ellas, se llama Corporación Opción, también que es una institución de derechos humanos que trabaja en el campo de la infancia. Voy a tratar de plantear primero dando este escenario muy general. La idea no es estar comparando Argentina con Chile, porque si no uno se pierde en eso, ¿no? Sino más bien como hay elementos universales que nos pueden servir. También estoy trabajando con varios países de la región. En Argentina estuve en Córdoba y en Mar del Plata con UNICEF, asistiendo en el 2018, y ahora estoy en Perú, en El Salvador y en Colombia también acompañando en diseño de programas, de diseño cómo se adecua la oferta a nivel de la política pública, ¿no? A lo que es el derecho internacional de los derechos humanos de la infancia y todo el corpus juris que genera, ¿no? Donde le pone límites al Estado, pero a su vez le exige, ¿no? Un plus de derechos de la Convención, pero también empezar a otorgarles contenidos, ¿no? Que ese es uno de los grandes desafíos y algunos de los grandes frenos que hemos tenido en Latinoamérica, ¿no? O sea, y ahí es importante empezar
a nombrar algunos de nuestros próceres, ¿no? Como por ejemplo Antonio Carlos Gómez da Costa, ¿no? El pedagogo brasileño, que es parte de los padres de todo lo que somos de las ciencias no jurídicas, ¿no? Donde hay un texto, en el texto este de Emilio García Méndez y Mari Belov, el texto, el libro gordo de Petete, digamos, donde en el 2001 ya Carlos Gómez da Costa, que él venía de la educación popular, de la teología de la liberación, un luchador, digamos, de alguna manera por las libertades y los... sin embargo, en un momento dice, bueno, en un estado de derecho, de garantías, ¿no? En lugar del pedagogo, del psicólogo, el profesional tiene que estar del mismo lado del fiscal, del juez, ¿no? En el sentido que va a haber un reproche por esa conducta, pero no es el reproche al actor, ¿no? Salir del derecho tutelar, pero sí va a haber y por lo tanto lo que va a ser en común va a ser el concepto de la responsabilidad, en el sentido siempre reconociendo las brechas, las desigualdades, las injusticias sociales, un poco lo que plantea también Alessandro Barata, ¿no? La doble discriminación de los sistemas, que por un lado discrimina cuáles son los bienes públicos afectados que el Estado va a proteger y va a reaccionar frente a ellos, y por otro lado, quiénes van a seleccionar de todos los sujetos que transgreden, ¿no? Y generalmente recaen en los sectores más desfavorecidos, son deudas pendientes. Ahora, uno de los temas que no ocurrió en Latinoamérica y que Emilio García Méndez también a veces plantea el paternalismo ingenuo, ¿no? De no justificar el acto violento por las desigualdades que tenemos en nuestros territorios. Para eso habrá que elegir mejores gobernantes, hacer las transformaciones, revoluciones necesarias, pero a la hora que somos parte de la respuesta pública, de alguna manera, seamos funcionarios del Estado, funcionarios de la sociedad civil, es importante seguir un poco la tradición que nos planteaba Carlos Gómez da Costa, ¿no? Que tenemos que estar dentro de esta respuesta que se da diciendo lo que tú hiciste es una conducta que no se tolera, por más que podemos comprender la situación en que vives, y dentro de ese reproche se va a fomentar desde lo que nos plantea la Convención. Bueno, tenemos también el artículo, la observación general número 24, ¿no? Recientemente, el 18 de septiembre del 2019, donde nos orienta, ¿no? También a meter elementos de justicia restaurativa y otros, y también tiene una pincelada latinoamericana porque está nuestro amigo Luis Pedernero, uruguayo, ¿no? Como presidente de la comisión, y por lo tanto también generan, ¿no? Líneas y orientaciones para que nuestros estados reaccionen frente a esa conducta, pero es una reacción que tiene que tener la mirada, ¿no? Del enfoque de derecho. Entonces, importante también quería señalar esto porque nos ha pasado en todos nuestros territorios a veces de confundir desde un ámbito lo que Emilio García hablaba de este paternalismo ingenuo, ¿no? Desde una posición muy progresista, que podemos estar de acuerdo, pero justificar de alguna manera el acto violento a partir de las condiciones de desigualdad o de las brechas que tenemos en nuestros estados tan desiguales, ¿no? Chile es uno de los más desiguales de la región, y por lo tanto, pero eso no justifica que no vamos, digamos, a ayudar al joven a ganar control sobre aquellas conductas que afectan de alguna manera el acuerdo social. Entonces, esa era una primera distinción o señal que quería conversar sobre todos los que operamos en el terreno de ponerle contenidos, ¿no? A los intersticios que deja de alguna manera el derecho penal juvenil especial, ajustado a un enfoque de derecho humano, ¿no? Pero ahí hay que ponerle contenidos de corte psicosocial, de corte pedagógico, y esos contenidos tienen que estar siempre pasados, como dice un amigo mío defensor acá, eh, Alejandro Gómez, bajo el tamiz de los derechos humanos, ¿no? O sea, si yo la práctica que yo le ofrezco, que le ofrezca a otro desde distintas corrientes, miradas, epistemología, etcétera, pero siempre esa práctica tiene que estar adecuada a derecho, tiene que estar adecuada a los tiempos también que las garantías procesales otorgan, y que es un lenguaje normativo del derecho, pero que los trabajadores, se me enredé con el cable, pero los trabajadores de las ciencias sociales también tenemos que adecuarnos a eso, ¿no? O sea, no pretender ser abogados, sino comprender, porque tenemos que conversar, ¿no? Entonces, ahí también hay un desafío. Voy a compartir la pantalla y voy a... Ustedes me van a decir si se ve. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Le puse este título, ¿no? Como nuevas tendencias, porque quiero hacer un par de señalamientos solamente y después ver cómo algunos elementos tienen componentes restaurativos. También defender la justicia restaurativa, en el sentido que no todo es justicia restaurativa, a veces se tiende como un nuevo paraguas donde entra todo,
desde los neotutelaristas, todo el mundo habla de la justicia restaurativa porque es un concepto, digamos, que está hoy día de moda más o menos. Sin embargo, ¿cómo podemos distinguir, ¿no? Y de nuevo, yo creo que estamos en el ámbito donde nuestros estados de derecho se tienen que adecuar al corpus juris de los derechos humanos, y por lo tanto esos límites, toda ¡Ay, la... qué rabia! ¿Qué? No sé por qué no Tenemos me mucha funciona rabia, esto. le funciona perfecto, pero bueno. Ahí Yo va el no me final. están viendo ahí capítulo. Entonces, vamos a avanzar. Una cosa, claro, que estas nuevas tendencias tienen que estar en el marco del derecho internacional de los derechos humanos a la infancia, eso es clave, ¿no? O sea, puedo tener, y desde la psicología hay distintas miradas, psicoanalíticas, sistémicas, cognitivo-conductuales, etcétera, todas son bienvenidas mientras soy eficaz en el sentido de cumplir la finalidad, la que nos determina de una manera el artículo 40 de la Convención, ¿no? De promover que el sujeto respete los derechos humanos de terceros, o sea, que acepte el acuerdo social como un ser capaz, autónomo, un sujeto de derecho, que la Convención lo declara capaz a él y la familia, ¿no? También a diferencia del modelo tutelar, como volviendo a Alessandro Barata, decía que el Estado hace un secuestro filantrópico de los conflictos en las familias, de las brechas, de la pobreza, y metían el Estado en los hogares, no secuestrando de la familia a los niños. La Convención y en general lo que se hace hoy día es devolver la capacidad de agencia, ¿no? Siguiendo el ámbito de lo que es todo el desarrollo humano, cómo se le da capacidad de agencia al sujeto, al adolescente, a la familia, y por lo tanto todo nuestro esfuerzo tiene que estar en capacitarlos, devolverles de lo que se plantea en la psicología el locus de control, la autonomía, la autorregulación, para que se incorpore a lo social y de una manera digna, ¿no? Respetuosa, capaz, y que pueda él representar también sus intereses. Entonces, por un lado, que todas estas nuevas tendencias, lo que miremos, tenemos que ponerlo bajo este paraguas general. Y acá mencionar algunas de las nuevas corrientes, por ejemplo, todo el enfoque del desistimiento, ¿no? O sea, la corriente del desistimiento, y Chad Marún acá ya nos plantea en el 2012, el desistimiento es un proceso, no es un evento. Hay veces que cuando el juez o el fiscal o la opinión pública dice, bueno, tiene que ir al programa que se rehabilite o que deje de cometer delito, que se inserte de una manera... igual esto hay que ver que es un proceso, hay recaídas, igual como todo tipo de conducta que está incorporada, toda forma, ¿no? De relacionarme con el medio, y por lo tanto no es un evento, no se enfoca en un cambio puntual o una transformación en un momento, sino en mantener una conducta no delictual a pesar de los obstáculos y las frustraciones que nos presenta la vida, ¿no? O sea, por más que tengamos brecha, ayudémoslo a reponerlo, a salir adelante, ¿no? A generar capacidad de resiliencia, a darle capacidad de agencia, ¿no? Entonces, la justicia, desde el enfoque del desistimiento, también nos dice eso, cómo desde el presente puedo mirar hacia el futuro, ¿no? Esto es un poco una contracara del enfoque de riesgo, que para mi gusto no se adecua tanto al estándar de los derechos humanos porque termina determinando el enemigo interno, ¿no? O sea, el joven es el que tiene riesgo de delinquir y por lo tanto el foco lo pongo en él como el peligroso, ¿no? La peligrosidad, y lo que miro son estos factores estáticos, si el joven vive en un lugar, si nació, si los padres cometieron delito, etcétera. Al final todas sus circunstancias desfavorables terminan condenándolo, ¿no? Entonces el enfoque del desistimiento es un poco una contracara, por más que tienen un origen bastante similar, y que apunta desde el presente mirar hacia el futuro y otorgar la capacidad de agencia y ver como un proceso, que va a haber una curva del desistimiento, que va a haber recaídas y por lo tanto tengo que seguir acompañando al sujeto. Otra mirada también es la justicia terapéutica, que a veces tampoco se entiende mucho. Ustedes tienen en La Plata la presidenta argentina de justicia terapéutica, que en Chile también, bueno, yo soy miembro también fundador de la justicia terapéutica chilena. No tiene nada que ver con patologizar los problemas de delincuencia juvenil, no es hacerle terapia a los jóvenes, sino lo que se plantea en la justicia terapéutica es buscar espacios de bienestar en aquellos espacios donde el sistema penal puede otorgar no bienestar. Ejemplo de esto es si puedo promover una medida cautelar ambulatoria personal en vez de una internación provisoria, en vez de que esté en este centro, por más que lo llamemos educativo y le pongamos nombres bonitos, son cárceles juveniles o centros de privación de libertad. Y si yo puedo generar algo alternativo para que el fiscal, para que el juez diga, bueno, ok, tengo
este control, pero está en su domicilio, está en su casa, está en su vivienda. Por lo tanto, eso desde la justicia terapéutica es una acción terapéutica, ¿no? Una medida cautelar ambulatoria intensiva personal, que acá en Chile le voy a mostrar que estamos ejecutando, por ejemplo. Los TTD, los Tribunales de Tratamiento de Drogas, también un poco es la madre de la justicia terapéutica. Decir, bueno, si el sujeto consume, tiene un problema de salud, tiene derecho a atenderse de salud, no es que lo voy a sancionar porque consume, pero sí lo voy a sancionar porque comete robos, porque comete delitos. Por lo tanto, los TTD, los Tribunales de Tratamiento de Droga, desvían, ¿no?, desde el principio de desviación, ¿no?, es decir, si cumple con esto, se suspende la persecución penal y por lo tanto están dentro del ámbito de lo que es la justicia terapéutica, ¿no? David Wetzel dice, hay que buscar los intersticios de bienestar terapéutico, que no tiene que ver con lo psicológico, sino tiene que ver más bien con el bienestar, ¿no?, en los sistemas de justicia de tipo retributivo para contrarrestar las respuestas antiterapéuticas de no bienestar, ¿no? Ejemplo, bueno, los TTD y otro tipo de salida. Voy a dar algunas pinceladas como para poder después abrir y dejar un espacio al final, ¿no?, de conversación, pero mostrar un poquito cómo esto, los contenidos de esto lo hacemos de alguna manera las ciencias no jurídicas, pero tenemos que conversar mucho, de nuevo, desde los límites de la intervención. Y entrando un poco en la justicia restaurativa, también no todo restaurativo, pero la justicia restaurativa, yo creo que el principal elemento es que lo que resuelve lo que está abajo, ¿no?, del segmento, la determinación de qué es delito, cuál es la conducta punible, aquella conducta que se va a perseguir, quién es el delincuente o el actor de la comisión de ese acto y cuál es el castigo que se va a aplicar dentro de todas las reglas de legalidad, taxatividad, proporcionalidad, garantía, etcétera, pero lo que busca es eso, ¿no? O sea, a lo sumo se pone que este castigo tenga un apellido de promoción social, rehabilitación, etcétera, y la justicia restaurativa lo que aborda es el conflicto que está debajo de eso, donde hay otros actores olvidados como las víctimas y la comunidad, ¿no? Por lo tanto, solamente quería señalar eso, que cuando hablamos de justicia restaurativa tenemos que ver si efectivamente estamos incorporando a estos actores, ¿no?, y no ponerle justicia restaurativa a un círculo, a una conferencia, a una charla. Puede ser terapéutico, puede ser del corte educativo, puede ser habilidades sociales, ¿no?, pero también pensar y ser serios con esto, ¿no?, que la justicia restaurativa en un Estado de Derecho se complementa con un sistema de corte retributivo, porque la sociedad no va a tolerar que para delitos graves, gravísimos, digamos, no se reaccione frente a eso, y la justicia restaurativa, la idea que con práctica restaurativa, con justicia, enfoque restaurativa, se complemente y pueda otorgar, ¿no?, escuchar a las víctimas, no como defensor de las víctimas, sino para que pueda haber un proceso de reconstrucción de aquello que ha roto el delito y que es la paz social, es la tranquilidad, la seguridad, no es empezar a buscar elementos más bien de venganza, de castigo o de seguridad con rejas, con perros, con alarmas, con cable eléctrico, ¿no? O sea, como también escucho a las víctimas que somos partes, ¿no?, de la convivencia social. Entonces, mostrar eso y también, acá, no me salió, acá, bueno, me pasé un poco largo, pero quería comentar también este cuadrito que seguramente todos lo hemos visto porque todos lo mostramos, solamente señalar que para hablar de justicia restaurativa, claro, lo que es totalmente restaurativo son los círculos, las reuniones de grupo familiar. Acá hemos trabajado, por ejemplo, cuando el delito se da en una comunidad educativa, ¿no? Hecho, no me voy a extender ahora en eso, pero, por ejemplo, un grupo de niñas que empujaron a una niña producto de un bullying, la niña estaba embarazada, perdió su bebé, entonces había un cuasi delito de homicidio, o sea, donde se empieza a transformar un hecho en algo bastante doloso para el ámbito de lo penal, y ahí hicimos un círculo donde incorporamos a las 4 adolescentes que estaban imputadas, a la víctima, a las mamás de ellos, y a los representantes del colegio, porque había afectado ese hecho a la comunidad escolar, ¿no? Y ahí logramos hacer con un círculo, lograr evitar que no expulsen a las chicas y que se logre reparar. Entonces, hay muchas de esas prácticas donde se incorporan estos tres actores, ¿no? Víctima, ofensor y comunidad, pero tenemos otras formas también de justicia restaurativa que son, por ejemplo, los servicios en beneficio de la comunidad con enfoque restaurativo, y el servicio en beneficio de la comunidad tiene la lógica de la cosmovisión y tiene la lógica que la comunidad, de alguna manera, le da la legitimidad al otro para incorporarse como legítimo al acuerdo social, ¿no?
ese concepto que es más bien de Humberto Maturana, del co-constructivismo, tiene que ver que en las relaciones humanas, ¿no?, la legitimidad me la da el otro, ¿no? Yo legitimo al otro como legítimo otro y el otro me legitima a mí en el encuentro de aquello que acordamos como realidad, ¿no? Realidad social, realidad de lo público, realidad de la pareja, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, el servicio en beneficio de la comunidad tiene ese componente importante que a veces no se ve, sino se ve el servicio en beneficio de la comunidad como hacer un trabajo a favor de la comunidad, como diciendo, trabajando con horas estoy pagando el daño, como algo más bien reparatorio, sino la justicia restaurativa nos invita a mirar este elemento que tiene que ver desde el punto de vista de la cosmovisión también del sujeto que comete el delito y cómo me legitima a mí a volver a entrar al acuerdo social. Le voy a mostrar, si sale bien todo esto, un pequeño, que es una entrevista de la televisión, donde entrevistan un convenio que hemos hecho con la Fiscalía, donde aparece, así como en las páginas rojas, aparecen todos los días, ¿no?, los jóvenes, la cosa bien terrible, pero dentro de eso, cómo mostrar una salida un poquito distinta. Trataré de que salga esto, ¿no? A ver si puede salir. Ustedes me dicen si no suspendo, aborto la misión. En promedio, anualmente 25.000 delitos son cometidos por adolescentes. Al grito de reclusión existe una alternativa, una segunda oportunidad puede de hecho cambiar. ¿Se ve, Celeste, no? ¿No? El audio bárbaro. El audio se escucha perfecto. No se ve, pero se escucha el audio. Ah. Perdón. Le damos otra oportunidad y si no, lo mandamos para la casa. Porque... No se escucha bien acá. Sí, a ver, mira, voy a intentar una vez más, si no, porque era bueno, porque era justamente con la comunidad mapuche que hicimos un trabajo comunitario. Entonces, compartir pantalla. Vamos acá a la carpetita del curso. En promedio, anualmente 25.000 delitos son cometidos por adolescentes. Al grito de reclusión... ¿Se ve ahora y se escucha, no? ¿No? Se escucha, pero no se ve. Al agua, entonces. Sigamos como íbamos, que íbamos mejor, parece, Se ve ¿no? la otra ventana. Tengo muchas ventanas ahora. Ok. Voy a ir de nuevo, ¿eh? Segunda oportunidad, pero sin video. ¿Ahí se ve la pantalla de nuevo? No. Ahí no estás compartiendo pantalla. Perfecto. Compartir pantalla. Minutos preciosos estamos perdiendo, pero bueno. Son las cosas que ocurren, ¿no? Todos tenemos paciencia. Acá sí que... Debe ser la vuelta larga, disculpen, ¿eh? No hay problema. Ahí sí, ahora se comparte. ¿Ahí se comparte, Celeste? El PowerPoint, sí, compartido. Las nuevas Perfecto, tendencias. ok. Sí. Listo. Listo. Voy a seguir con esta, disculpen la otra, si no, igual te lo mandé a ti, se puede compartir porque es algo público, Celeste. Bueno, el lo puedo videíto, esa subir. capsulita te la mandé, se la puedes compartir porque es algo que está público, están los rostros Perfecto. tapados, no hay Entonces problema. lo subimos para que Entonces, todos bueno, súper. De justicia restaurativa quería mostrarles esa experiencia que en realidad era como con suspensión condicional frente a delitos que era de corte un poquito más violentos, ofreciéndole algo al fiscal, ¿no? Si uno le ofrece el contenido, y en los programas de salida alternativa lo que se hace es un programa de reescolarización, unos módulos de control de violencia, y después, en ese caso, en una comuna, en una ciudad acá del conurbano de Santiago, habíamos hecho un convenio con una ruca mapuche, o sea, era un lugar donde hacían medicina alternativa al lado del hospital,
y este lonco mapuche, que tenía una cosmovisión muy cercana a los jóvenes, era el referente comunitario, ¿no? El agente comunitario que recibe al adolescente, le hace trabajar con hierbas medicinales, pero todo eso sobre todo es el encuentro esto de cosmovisión por un lado, de reproche frente... De reproche frente a la conducta que el adolescente hizo, pero también de verlo al otro como legítimo, incluirlo, ¿no? O sea, esa era un poquito la experiencia que no alcanzamos a ver, pero ahí les voy a dejar para que ustedes puedan ver ese videíto que más que nada es porque refleja de alguna manera eso. Quiero comentar un poquito, ahora quiero ir para atrás, quería... ¿no? Lo que tenemos, claro, son, yo les decía que trabajo en esta institución, Corporación Opción, ejecutamos 56 proyectos en el ámbito juvenil, que son 56 sedes, centros, estamos en 10 de estas 16 regiones del país, estamos de Pena, ya límite con Tierra del Fuego, Iquique al norte, ahí límite con Bolivia, con Perú, y en otras 8 regiones más del país, y ejecutamos programas en todas estas dimensiones, ¿no? Que les quiero señalar como rápido, pero por un lado que nos permite ir monitoreando la intervención, o sea, eso también es algo deseable, cómo logro ir midiendo con el afán de mejorar la práctica, de compartirla con otro, no es con un afán cientificista solamente, sino decir cómo la ciencia y la evidencia se pone a disposición de poder ser más eficaz con aquella tarea que me encomiendo, que es, de nuevo, volviendo a cuenta, que el joven reconozca los derechos humanos de tercero y promover la inclusión constructiva. O sea, ejecutamos estos 56 programas y acá en un corte, que esto está el SENAINFO, que es un sistema de monitoreo de la instancia del Estado que nos contrata y por lo tanto hay que ir subiendo información diariamente de la atención de los jóvenes, y tenemos nosotros otro instrumento local que nos permite entonces, entre estos 6 años, 2015 inclusive 2020, atendimos 14.589 jóvenes, son egresados, ¿no? Corte de egreso, de los cuales acá como de tipos de programa ejecutamos medidas previas a la condena, y yo les decía, esto que está acá es medidas cautelares ambulatorias personales, ¿no? que está definido en el Código Procesal Penal, y lo que permite es evitar la internación provisoria, garantizar la asistencia del adolescente, evitando el peligro de fuga, la destrucción de pruebas, ¿no? Entonces, por lo tanto, el joven estando en su casa, hay una asistencia de un equipo profesional que acompaña, que articula la red comunitaria, está en el territorio donde vive el joven, y eso tiene un buen nivel de logros a nivel de cumplimiento, que es asistir a toda la etapa procesal, y por el otro lado se promueve también restitución de derechos vulnerados, como a la educación, a la salud, etc., ¿no? O sea, los programas PSA, que son programas de guía alternativa, que trabajan lo que es el acuerdo reparatorio, un proceso de mediación penal, y la suspensión condicional del proceso, un poco la experiencia que yo le iba a mostrar, que ahí lo que se fijan condiciones, nosotros hemos diseñado 12 módulos o 12 herramientas diferentes para distintos tipos de jóvenes, de acciones que llegan, como trabajo comunitario con enfoque restaurativo, control de ira, trabajo con ofensores sexuales, cuando el motivo de ingreso es violación o abuso sexual, y ahí el Estado suspende con la condición de que el adolescente asista al programa. Tenemos programas de violencia ascendente, también donde los jóvenes golpean a sus progenitores, a sus abuelos. Hay programas de intermediación laboral, de fomentar la inclusión, la adherencia laboral, cuando el joven ya está en una etapa de autonomía. Por lo tanto, estos programas son previos a la declaración de culpabilidad. Acá el fiscal tiene 6 meses de investigación y lo puede extender por 3 meses más. En el ámbito de la medida cautelar ambulatoria, en el ámbito de la suspensión condicional, son procesos un poquito más largos, pueden ser de 12 hasta 18 meses. Dentro del catálogo de sanciones que tiene la ley 20.084, que son bastante comunes en todos nuestros marcos normativos regionales, ejecutamos los servicios en beneficio de la comunidad y la reparación del daño, que es un proceso de acción en beneficio de la víctima, un proceso también donde buscamos mediar eso y que también se respete la dignidad del adolescente, que no haya venganza ni que no haya revictimización del adolescente hacia la víctima. Programa libertad asistida especial,
Después hay una serie de programas que son complementarios a las sanciones o las medidas principales, que son programas de intermediación laboral, que se trabaja más con los empresarios, con las empresas, para otorgarle trabajos dignos y tratar de asegurar de alguna manera la adherencia al trabajo, que se respete los derechos del adolescente, pero también que el adolescente se adhiera a ese espacio laboral. Eso es posterior a la capacitación en un oficio, en un ámbito laboral. Programas de reescolarización y programas PAS, que son para agresores sexuales o delitos de naturaleza sexual. En la última línea que tenemos a la derecha son resultados de proceso, no son resultados de impacto, ¿no? El impacto se mide al menos con 3 años posterior a la sanción y ver si se han sostenido aquellas variables de mayor criticidad que yo las evalué ex, dure, post, o sea, al comienzo, el durante y al final, y yo observo si esos cambios se sostienen en el tiempo. Eso es evaluación de impacto, que en Latinoamérica tenemos muy poco, pero por lo menos ir evaluando procesos, ¿no? Y en el proceso es que el adolescente o la adolescente no reincidió, por lo tanto se mantuvo en la medida de la sanción en ese tiempo, y se cumplió al menos el 50% del plan de intervención individual, que eso tenemos en casi todas nuestras legislaciones, que es algo que el profesional que está a cargo le presenta al juez, y el juez de control de ejecución lo puede aprobar o no, y ahí tiene algunos componentes más psicosociales, ¿no? Que tiene que ver con restitución de derechos. El nivel de logro, me fui rápido, en promedio acá abajo, ¿no? Un 73,7%, o sea, 73 de 100 adolescentes han cumplido esto, ¿no? Generalmente los datos que vemos y que llega también a sede judicial es aquellos otros jóvenes, ¿no? El 22,3%, que son reincidentes, que es el grupo más duro, más reiterante, más complejo, que comete delitos de altas connotaciones públicas, que también ahí hay un desafío para también trabajar con ellos, pero por lo menos avanzar que estos jóvenes desde el ámbito de la prevención, especial positiva, o evitar, ¿no?, la escalada hacia adultos que se incorporan al ámbito del crimen organizado, poder sacarlos del sistema, ¿no? Entonces, acá hay un dato que igual es importante, porque estos son mediciones que se van haciendo, y después les voy a contar también con qué instrumento vamos midiendo esto. Contarles ahora que, bueno, a mí me tocó dirigir un proyecto de innovación tecnológica financiado por el Estado de Chile, que es desarrollo de tecnología innovadora en el ámbito de justicia juvenil, que es uno de los pocos proyectos que se hizo entre el 2002 y 2005. Fui el director general de eso, con un equipo importante de abogados, psicólogos y otros. Revisamos experiencia internacional, estuvimos en el caso de Europa, en Bélgica, Alemania, España, y en Latinoamérica estuvimos en Costa Rica, Brasil y Uruguay, y eso lo comparamos, que es este primer librito que está a la izquierda. Hicimos un estudio comparativo, un poco dentro de las mismas finalidades, qué cosas han resultado y cómo se estructuran, y después diseñamos 2 modelos psicosociales de intervención, uno para el trabajo con ofensores sexuales, y otro para el control de violencia, control de la ira, ¿no? Como ayudarlos a los jóvenes a ganar el autocontrol y resolver de una forma pacífica sus conflictos internos. Esos 2 modelos, que desde el 2005 ahora lo venimos implementando, lo fuimos ajustando también durante este tiempo. En el ámbito de programas con jóvenes que cometen delitos sexuales, en el 2013 ya lo ajustamos a las nuevas evidencias científicas, incorporamos las prácticas internas, hicimos este CAS-R, que es como trabajo para jóvenes que cometen conductas abusivas de carácter sexual, la sigla CAS, y R de revisado, que lo ajustamos y lo complementamos a las nuevas evidencias. Y ya en el 2019 volvimos a ajustar, porque ahí empezamos a trabajar también con una población que no es imputable, que está bajo el rango de los 14 años, y que no tiene componentes de delito porque son imputables, por lo tanto no están en condiciones de cometer delito, pero sí aparecen estas conductas en hogares, en escuela, y por lo tanto ahí ampliamos la herramienta para un grupito etario más chico, y por lo tanto ahí se ajustó a eso, que eso es del 2019. Yo le hablaba de la justicia del desistimiento. Eso es lo que implica en la intervención, es de no poner todas las fichas y todo el problema en él o la adolescente, es decir, este es el sujeto peligroso que no logra cambiar y que va a reincidir, sino decir, este adolescente que ya
hubo un debido proceso, se le condenó a una sanción en el medio libre. Nosotros ejecutamos esos programas en el medio libre, eso también se le condenó, no sé, a 1 año de libertad asistida. El objetivo de la sanción de libertad asistida es también promover la inclusión social, junto con que él se haga responsable y evitar que vuelva a cometer otro ilícito, pero también es promover la inclusión social. El adolescente que llega al programa no viene demandando una relación de ayuda como otros programas más sociales de restitución de derechos que están en el ámbito de la protección especial, etcétera, sino el que demanda acá es el juez, es el fiscal, es de alguna manera aquello que se le otorga, ¿no? Como dice Girard, para evitar la venganza interminable, ¿no? En un derecho penal donde se le otorga una consecuencia cuando se ha demostrado que el sujeto cometió ese acto, y por lo tanto el instrumento este CIEDAG, que es un sistema integrado de evaluación diferenciada para adolescentes y jóvenes, está puesto en el profesional, ¿no? O sea, qué tan complejo, qué tan difícil es para mí promover esos objetivos, ¿no? Entonces acá hicimos un elemento innovador en el sentido que no le pusimos el instrumento a los jóvenes, nosotros, ¿no? Debo explicar un poquito ese instrumento. Este instrumento en este año, bueno, le voy a mostrar después, junto con esto, una vez que yo determino los niveles de complejidad en las variables de mayor criticidad, que tiene que ver con lo que conocemos, consumo de drogas, sustancias, par inadecuado, etcétera, pero no que esas circunstancias desfavorables lo castigue más al joven, sino como yo logro promover el desistimiento en ese contexto. Entonces ahí tenemos un manual que son una serie de cajas de herramientas, ¿no? Que es un manual de diagnóstico e intervención para adolescentes y jóvenes, donde frente a la determinada complejidad le ajusto una intervención adecuada a las necesidades particulares del adolescente, ¿no? Son las cajas de herramientas y estos son materiales pedagógicos que ayudan a la intervención. Este año, perdón, este es el instrumento que le voy a mostrar, y este año, que esto es del 2021, digamos, ya volvimos a ajustar el instrumento porque encontramos algunas brechas. Uno de los temas que tienen estos instrumentos, o las formas de intervenir, sobre todo si queremos levantar evidencia científica para ayudar a los jóvenes, tiene que ver con la fidelización de la intervención, ¿no? O sea, yo le puedo mostrar este manual, se los paso a los profesionales que trabajan conmigo, pero si yo no logro fidelizar, que quiere decir que la persona comprenda y tenga el mismo criterio en Punta Arenas, en Iquique o en Santiago, porque también tiene que ver con los derechos de los adolescentes, que la misma calidad de intervención que hago acá en Santiago, en el centro, lo ejecute en los otros territorios, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos hecho, hemos aplicado el instrumento de manera simultánea, ¿no? Donde se le presenta un caso, se aplica el instrumento y recogemos las brechas, las diferencias, y así es como fuimos ajustando el instrumento, y este año, que esto todavía no lo hemos presentado aún, digamos, lo estamos trabajando con los equipos porque ya ajustamos a unas diferencias que hemos visto. Le voy a mostrar el instrumento un poco para que sepan de qué se trata esto, que no es una matrix, de nuevo, no es meterlo en la matrix, sino es más bien poner a disposición del objetivo de integración social y de restitución de derechos vulnerados todas las ciencias psicológicas, sociales, ¿no? Que funcionan también, porque hay que poner la evidencia científica, es decir, aquello que ha mostrado resultados, ¿no? No es la evidencia científica la teoría que me acomoda a mí, no esa teoría que genera una práctica, que hay una teoría de cambio y un modelo de intervención ha demostrado resultados. Estos instrumentos lo que tienen de nuevo es partir el instrumento desde un marco teórico referencial, partiendo de nuevo desde el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Siempre es bueno poner que ese es no solamente el límite, sino lo que me orienta, ¿no? Las políticas públicas y la intervención que voy a realizar, y después el desarrollo de una serie de enfoques, como el enfoque evolutivo, de género, enfoque psicosocioeducativo, el modelo también de riesgo, conocer cuáles son las necesidades que tiene el adolescente que cometen una respuesta de carácter penal, el paradigma del desistimiento, el modelo ecológico, la justicia restaurativa, ¿no? Estos son los modelos que funcionan y que han demostrado logros, son estos modelos, y desde lo psicológico, por más que en su momento yo estudié en la UBA también, 5 o 6 años, después estudié en SARCUS, que es la Asociación Argentina, ¿no? de Psicología Científica, en su momento, allá hasta el 89,
los modelos que operan son más bien los de corte de psicología emocional, cognitivo-conductual, con una mirada sistémica, ecológica, ¿no? Como yo miro al sujeto y le doy capacidad de agencia en ese corto tiempo que tengo, ¿no? No es la gran teoría que yo voy a tener y yo voy a hacer política con el cuerpo del adolescente, de nuevo, como lo dije al principio, hay que tener un límite a eso porque también son las garantías y los derechos de los adolescentes. Voy a pasar rápido, este es como el índice del manual, que se lo puedo compartir después también, está en PDF, después se lo paso a Celeste para compartirlo. Desarrolla metodología de la evaluación, cuáles son los pasos de la evaluación, cómo de caras, una ficha, las variables, la ponderación del índice general, las pruebas de normalidad, ¿no? Porque también hay que ver, pasarlo por filtro para que tenga cierta validez, análisis específico de fiabilidad del instrumento, resultados de la primera aplicación. También ahí hay un tema que nos permitió, la primera aplicación es en el 2010, esto viene una construcción larga, hay primera ola de adolescentes, que son 230 adolescentes con los cuales trabajamos y le aplicamos instrumento, y hoy día estamos logrando con consentimiento, digamos, de los adultos ya, de poder hacer un seguimiento, estamos levantando un estudio longitudinal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Si aquello que observaba efectivamente se sostiene en el tiempo y eso permite mejorar práctica y hacer políticas públicas de manera más ajustada a la necesidad de los jóvenes, ¿no? O sea, por otro lado, los criterios operativos, ¿no? Hay un manual de aplicación que es como un fichero, de decir, bueno, cuando yo tengo esta variable, si veo consumo problemático es cuando el DEPA2 o algún instrumento me determina tal, o cuando veo motivación al cambio, utilizo las técnicas de Prochaska y otro, hay mucho material, digamos, que ya están manualizados y formateados y por lo tanto me permiten un tamizaje, poder comprender. Esto me permite levantar una hipótesis explicativa de qué le pasa al sujeto para que comete este hecho, ¿no? No es ponerlo en un catálogo, ¿no?, de más violento o menos violento, sino que me sirve para la intervención. Está puesto a disposición no de tener pretensiones predictivas, sino más bien de tener a nivel de juicio clínico estructurado, juicio profesional, poder levantar un marco explicativo de lo que ocurre al sujeto para poder generar una intervención más ajustada a sus necesidades. El manual de aplicación, entonces las definiciones, funcionamientos, criterios generales, elementos que comprenden la evaluación. Tenemos criterios de aplicación operativa del instrumento. Estas son las variables de criticidad que son muy comunes, que se van a ver en muchos instrumentos de distinta índole. Acá que esta complejidad, de nuevo, no se la ponemos al joven como el cliché del estigma, sino más bien la ponemos nosotros para poder desarrollar una técnica ajustada a esa necesidad, ¿no? Las trayectorias infraccionales, que es una variable mágica, qué es lo que ocurrió antes, aspectos personales, motivación al cambio, eso se puede promover, la motivación al cambio, así que se trabaja en el tema de consumo de sustancias, también se trabaja con ofrecerle, facilitar al adolescente un proyecto que tenga que ver con su sujeto, se incluye de una manera más, ¿no?, con el resto de la sociedad, consumo de sustancia, el tema de la familia, grupo de pares, integración institucional, ¿no? O sea, si lo que ha pasado, cuáles fueron los fracasos o los logros en sus pasajes anteriores por la institucionalización, por hogares, por centros de distinta índole, ¿no? Nos permite también tener varios reportes. El tema del reporte, que le voy a mostrar uno de los reportes, nos permite tener un lenguaje común. Entonces, cuando se hace el informe, que hay que hacer un informe inicial, después se informa cada 3 meses el cumplimiento de la sanción, a los actores judiciales, al defensor, al fiscal, ya se parte de una mirada donde hay un diagrama que nos permite mirar los cambios, las adecuaciones, las mejoras, o las no mejoras, digamos, que ha tenido el sujeto, ¿no? O sea, hay una serie de reportes, algunos que son gráficos y otros que nos dan un índice de complejidad. Definiciones estratégicas, también el concepto clave de prevención en el ámbito social, en el ámbito interno, tiene una serie de anécdotas. ¿Cuáles son las potencialidades que le vemos al instrumento? Un continuo de complejidad a la totalidad de los y las adolescentes y jóvenes, ¿no?, en los programas del sistema de responsabilidad adolescente nos permiten mirar. Si uno quiere mirar cualquiera de nuestros países, no tenemos datos, y los datos nos permiten invertir y exigir
al ejecutivo de turno que invierta, ¿no?, en esto, y tenemos que demostrar que esto es eficiente y eficaz. No podemos solamente, todo esto está en el marco de los derechos humanos, pero los derechos humanos no podemos solamente ir a exigir desde ese ámbito, tenemos que ir a exigir con otorgarle también estos contenidos, ¿no? Comparar situaciones según nivel de complejidad, argumentar la pertinencia de la intervención especializada, orientar, focalizar y diseñar estrategias de intervención diferenciadas según la necesidad especial, aquello de mayor complejidad, mirar lo de la gestión del caso, ¿no? Cómo gestiono, cómo me articulo con la red comunitaria, con la red de salud, con la red, como un derecho que tiene el adolescente, ¿no? O sea, y permite mediciones de proceso y resultado ex dure post, ¿no? Por lo tanto, voy midiendo cómo va cambiando, cómo se complejiza, y algo que me pone un semáforo y dice, bueno, tengo que acompañar al adolescente en este ámbito porque está más complejo, ¿no? O sea, permite ir gestionando la intervención, ¿no? O sea, acá hay un cambio, son adolescentes que están en permanente exploración, experimentación y cambio, por lo tanto, el plan de intervención lo tengo que ir adecuando, y la herramienta también. Los objetivos es estimar niveles de complejidad de las situaciones presentadas por los y las adolescentes y jóvenes para orientar intervenciones diferenciadas e idóneas a sus necesidades y cumplir con las finalidades de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, medir los efectos de la intervención, ¿no? Por lo tanto, hay una confección de un índice integrado sobre la complejidad de las situaciones de los adolescentes, contrastar los cambios de las situaciones, ¿no?, caracterizar y comparar resultados. Esto, de nuevo, el objetivo no es ponerlo a los jóvenes así en una vitrina de qué tan malo, menos malo, más peligroso, menos peligroso, sino es qué tan complejo es este adolescente para el equipo interventor, ¿no? Y ahí como yo tengo que ir generando nuevas herramientas para cumplir con esa finalidad. ¿Qué es lo que mide, no? Mide el nivel de complejidad al ingreso y resultados de la intervención en sitio de ahora. Lo aplican los profesionales de intervención directa, mide distintos momentos del proceso. Se hace a través de entrevistas sucesivas, no es que se le aplica un instrumento, no es un instrumento proyectivo, ¿no?, de cómo el joven proyecta, no, acá estamos sobre cosas reales, ¿no? O sea, en el sentido, tiene que ver mucho con proyecciones, con psicometrías, ¿no? Sino tiene que ver con estas variables, tiene que ver con la familia, estilos de apego seguro, los estilos vinculares que tiene el joven, si hay motivación al cambio o no, o sea, son cosas bastante más aterrizada, y que por otro lado dignifica más al sujeto porque lo declaramos como capaz, no estamos buscando la patología en el sujeto, ¿no? Hay estudios de confiabilidad del diseño que yo les mostré antes, y la población a que está orientada son a los adolescentes que cometen delitos, salvo aquellos que están por delitos de agresión sexual, porque la fenomenología de las personas que cometen delitos en la esfera de la sexualidad responden a otro ciclo de eventos que es totalmente distinto, ¿no? Ahí está más vinculado a lo que es la violencia emocional, hay unos delitos de sangre también que está vinculado, igual que los delitos sexuales, a una violencia emocional, que hay una descarga emocional en un momento dado y responde a un ciclo de eventos, y distinto al sujeto que comete una violencia instrumental, donde hay una evaluación del costo-beneficio, de alguna manera, que es el sujeto con el que trabajamos generalmente. Los delitos sexuales es menos del 0,5%, sí es de alta connotación pública, algo hay que hacer con ello, pero el gran número de jóvenes y adolescentes son los que están en el tema del robo contra la propiedad generalmente, o contra los delitos contra las personas. Esto es un cuadrito, pero tiene que ver de dónde sacamos, cómo construimos el instrumento. Estos son distintos instrumentos que se están aplicando, más algunos que veníamos trabajando nosotros. Estas son las variables que se las mencioné. Voy a avanzar un poco porque quiero alcanzar a presentarle el modelo también de tratamiento con ofensores sexuales, pero habla de las trayectorias y aspecto infraccional, que son los antecedentes que presenta el joven en relación al contacto con el sistema judicial, también tomando en cuenta que el joven esté en el sistema ha generado ya un daño en el adolescente, y hay que hacer un proceso reparatorio en el adolescente de lo que produjo estar en un centro de privación de libertad, en una sala, en la detención policial, etcétera, ¿no? O sea, pero esa también es una variable de corte estática, porque es algo que ocurrió y que no la voy a cambiar. Lo que voy yo a cambiar son las variables dinámicas, que son como el consumo de sustancias, las relaciones que el joven genera,
las formas de resoluciones de conflictos. Esas son variables estáticas, son variables dinámicas, o variables precipitantes también que se llama, ¿no? O sea, algo que puede precipitar un acto. Entonces, esa es una variable que ocurre hoy día y la puedo acompañar con el adolescente, ¿no? Aspectos y características personales, antecedentes respecto a características individuales, comportamiento en cuanto a habilidades, estrategia de autocontrol, un poco lo que señalaba, que son aspectos más dinámicos, ¿no? Motivación al cambio, antecedentes de consumo. El consumo de sustancias es un factor muchas veces precipitante de la conducta infractora, ¿no? O sea, por el consumo requiero consumir, o estoy en situación de excitación, me bajo mi barrera y paso al acto, ¿no? El tema de la también, el grupo de pares, ¿no? Experiencias de interacción en instituciones, esto también es clave y una variable de mucha criticidad. Hubo muchos fracasos anteriores en intervenciones psicosociales, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tomarlas en cuenta. Me permite, dentro de lo que me da gráficos como este que le estoy dando acá, esto permite leer permite leer para el equipo, decir, bueno, estoy frente a... Por ejemplo, acá la línea roja es la línea que ingresó este adolescente en el año 2010, la línea azul es el nivel de criticidad con el que se en 2012, ¿no? O sea, y acá lo que vamos a ver es que la primera variable, que es trayectoria infraccional, es una variable estática, a lo sumo puede empeorar, porque si comete más delitos, que es este caso, que subió un poco porque reiteró la conducta, pero acá en aspectos personales, que tiene que ver esto de la vinculación, resoluciones de conflictos, si bien estaba en este nivel de criticidad, se evalúa de 1 a 5, de 0 a 5, acá se logró mejorar, ¿no? Ustedes ven acá, se logró mejorar, en el ámbito familiar se empeoró la situación, entonces esto me permite ir monitoreando, dando a conocer también, decir, mira, este es el sujeto y se logró hacer esto, ¿no? O sea, el objetivo que tiene esto no es meterlo en la Matrix de nuevo, sino que me permite avanzar y ahorrar mucho tiempo, ¿no? En poder ser mucho más efectivo en la intervención, pedir ayuda, hacer derivaciones asistidas cuando requiero incorporar a otro joven, y me permite ver el alto, bajo nivel de complejidad. Esto solamente porque estos equipos presentan reuniones técnicas semanales, un profesional presenta, el joven con el que está trabajando también presenta esto, el equipo ayuda a leer, ¿no? Y ayuda a comprender también y levantar una hipótesis explicativa que le está pasando a este joven para tener una hipótesis, objetivos de intervención. Lo que nos permitió también el empezar a guardar también una muestra anónima, pero una muestra de distintos casos, es empezar a meterle algunos filtros que nos permiten ir viendo cuáles de las intervenciones, incluso algunas pueden ser iatrogénicas, o sea que los resultados son más al debe que al haber, digamos, que aquello que nosotros podemos tener una muy buena disposición y declararnos totalmente adecuado a los derechos humanos, pero al final mi intervención termina siendo iatrogénica, ¿no? Termino justificando que el joven robe por el empedrado y por las dificultades de la vida, y por lo tanto al final el joven justifica y encuentra un colchón para justificar su actuar violento y refuerza esa distorsión cognitiva que justifica ese actuar violento, ¿no? Acá, por ejemplo, uno de los temas era que la percepción de sentido común de los profesionales era que teníamos buenos logros con los jóvenes menos complejos, con aquellos que no eran tan reincidentes, cometían delitos menos graves, y que con los jóvenes más graves, de delitos violentos, homicidios, etcétera, no teníamos buenos niveles de resultado. Sin embargo, esta gráfica nos permitió, a partir de pasarle filtros a estas bases de datos, nos permitió ver el nivel este rojo, que está en la línea roja, es un joven que ingresó, si ustedes se acuerdan, de un nivel 0 a 5, ingresó con 4,5 en promedio, para decir muy complejo, ¿no? Y logra bajar la complejidad del egreso a 3,2 por ahí, ¿no? O sea, bajó, si ustedes ven, de 1 a 5 puntos, como casi 2 puntos de eso. Sin embargo, el joven menos complejo, que no había cometido tanto delito, que estaba en el rango ahí de 2,3, bajó a 1,5. O sea, esto solamente para graficar que a veces hay algunos datos que el sentido común nos llevan a error, ¿no? O sea, por lo tanto, este caso de mayor complejidad logramos, ¿no?, un mayor impacto que los de menor complejidad. Solamente dejar ese dato. Que permitió ver que los jóvenes, porque a veces jóvenes que vienen cumpliendo sanciones, se extiende,
o se le suspende una sanción y después se vuelve a activar la sanción porque se remite, se sustituye, hay varias formas de remisión de sanciones. Y veíamos que los jóvenes cuando tienen 14 años, que son los jóvenes más chicos que ingresan, tenemos mayor nivel de logro, ¿no? Esto tiene que ver, donde logramos mayor nivel de cambio, de logro, es a los 14 años, y ya a los 24 años empieza a ser iatrogénica nuestra intervención, ya generamos más mal que bien. Entonces ahí tenemos que cambiar y declararnos que somos incapaces para atender ahí o cambiar nuestra estrategia, ¿no? El ir midiendo nos permite también eso y también orientar de nuevo tanto al legislativo, al momento de legislar, como al ejecutivo, al momento de pedir tener programas, ¿no? De dar dato duro. Eso hasta acá, voy rápido, no sé. Celeste, voy muy rápido, paro un poquitito porque quería Muy mostrarle bien. esto como... ¿Sí? Vas Porque perfecto, no sé, muy, muy bien. está... Ok, listo, Tranquilo. listo, voy, sí, porque por ahí estoy yo hablando solo, no sé. No. Ok, Para nada. Muy interesante. voy a tratar de mostrarle esto otro que es otra teoría de cambio. Yo le señalaba el instrumento que vimos recién, eso nos permite ver niveles de complejidad en variables críticas para no meternos en el mundo entero, ¿no? Sino decir dentro del mundo entero en el cual desde una joven tengo tiempo para trabajar estos 5 o 7 aspectos, ¿no? Y me permite levantar como un juicio profesional, que es decir, bueno, concordamos en nosotros, no es que el instrumento me habla, ¿no? O sea, sino que el instrumento me ayuda a montar juicio clínico estructurado, mi juicio profesional, mi juicio social, pedagógico. No tiene que ver esto con las terapias o con patologizar los pacientes, ¿no? Otro de los programas que yo le dije al principio que habíamos desarrollado en 2005 y llevamos en su ola y ajuste, es este programa de intervención en el ámbito de delitos sexuales que Peñiñori don Gabriel estaba ahí muy interesado, por lo tanto está tomando nota ahí con su lápiz, y que tiene que ver con cuál es la teoría de cambio, cuáles son los fundamentos que está a la base, ¿no? O sea, por un lado, hablar del abuso sexual en general, ¿no? O sea, hay algunos casos que llegan y que llegan mucho a sede judicial, acá se llama pololos a los novios, ¿no? En Japón se llaman los pololos, que el pololo es como un abejorro, entonces se llama el pololo a los novios. Entonces, la edad de consentimiento sexual son los 14 años, entonces cuando una persona menor de 14 años tiene una relación sexual con penetración con alguien que tiene más de 2 años, se tipifica como violación, ¿no? Más allá si hubo, o sea, no hubo consentimiento desde el punto de vista normativo legal, y ahí a veces hay denuncias de los padres, entonces al final el chico llega, ¿no? A sede judicial como haber cometido una violación o abuso sexual, y ahí también acá el Ministerio Público Fiscal también se ha observado que le llaman los casos polo, como que son parejas, o tienen iniciación sexual temprana, antes de lo que el legislador fijó como edad, y por lo tanto esos casos se saca del ámbito porque no hay agresión sexual, sino, y ahí sí tenemos otro módulo de trabajo que más bien de educación sexual, ¿no? De acompañarlos a ellos a tener una vida placentera, de bienestar, a cuidarse y, digamos, sin hacer un juicio de su conducta, ¿no? O sea, el abuso sexual, por lo tanto, hay dos componentes para poder determinar, que tiene que ver, por un lado, la coerción, ¿no? El agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el niño, niña, adolescente, o un adulto con otro, ¿no? Una situación de poder desigual, donde voy a poner ese poder, esa coerción, ¿no? En el caso de adolescentes que cometen conductas de esta naturaleza, también hay una simetría de edad, ¿no? El agresor es significativamente mayor que la víctima, no necesariamente mayor de 18 años. La simetría de edad implica una serie de simetrías adicionales, como asimetría anatómica. Uno dice, bueno, llega la persona imputada que tiene 17 años y la víctima alguien de 8 años, ¿no? De 7 años, de 6, de 9 años, ¿no? Entonces ahí lo que vemos ya desde la misma anatomía, una simetría, por lo tanto ahí no hay una relación consentida, asimetría en el desarrollo y especificación del deseo sexual, que no se especifica ni se consolida hasta la adolescencia,
llegar a este ámbito de la sexualidad, la genitalidad, sino hay más bien conductas sublimadas, están en otro orden, la sexualidad está desde que nacemos, pero está en otro orden. Asimetría de afectos sexuales, ¿no? El fenómeno de la atracción en prepúberes tiene menos connotaciones sexuales genitales, ¿no? Por lo tanto, asimetría también en ese ámbito. Asimetría en las habilidades sociales y asimetría en la experiencia sexual, ¿no? Alguien que ya ha tenido conductas sexuales anteriores, no ha una conducta. Por lo tanto, estos dos componentes, claro, también, de nuevo, a la hora de desarrollar una intervención, levantar una hipótesis explicativa de lo que ocurrió para generar una intervención ajustada a eso que ocurrió, ¿no? O sea, entonces nos encontramos con estos dos conceptos, ¿no? O sea, el tema del poder, ¿no? Del elemento más de coerción, y el elemento de la simetría de edad que genera toda esta multiplicidad de otras asimetrías, ¿no? O sea, puede ser que el adolescente o el puber esté en una etapa exploratoria de su desarrollo psicosexual, sin embargo está explorando con alguien que no está en las mismas condiciones de explorar y por ahí vamos a ver que hay abuso sexual, ¿no? O violación. Entonces, esto igual es clave a la hora de ponerlo como concepto. Hay varios autores, en los manuales nosotros recorrimos y sobre todo vimos evidencia y autores sobre todo recurrencia de qué es aquello que funciona, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que logran resultados en esto? De nuevo, lo que tiene resultados en esto son los modelos de corte de la psicología emocional, cognitivo, de tercera orden, conductual, no tiene que ver esto el palo y la zanahoria como nos enseñaban en la UBA en los años 80, digamos, sino que tiene que ver con que son corrientes que se van adecuando para, de nuevo, otorgarle al sujeto el locus de control, devolverle la capacidad de autocontrol, de tener un bienestar en su vida sexual y no afectarse él ni a otros, ¿no? Eso es, ¿no? Y la intervención, de nuevo, tenemos que pasarlo por el tamiz de los derechos humanos, como dice mi amigo Alejandro Gómez, ¿no? No dice, aquellas personas con cierta predisposición a agredir visualizan una oportunidad cuando se les presenta y se benefician o sacan partido agrediendo o victimizando a otros, ¿no? Si uno ve una escena que puede ser una escena que uno le puede bajar, digamos, no, en el ámbito de las agresiones sexuales no tenemos el psicópata perverso polimorfo, ¿no? O el narcisista megalómano descrito en alguna literatura, sino más bien tenemos adolescentes, generalmente hombres, varones, ¿no? Que están en esta etapa de exploración, de curiosidad, o que tienen acceso a pornografía, no tienen facilidad de tener relaciones de intimidad con un otro, ¿no? Y empiezan a explorar con aquello, o sea, el 85% de los ofensores de la víctima son un ofensor conocido, y dentro de eso más del 70% son algún familiar, ¿no? Entonces implica que algo ocurre ahí al interior, y una cifra negra enorme, que es importante levantar eso para poder reparar a las víctimas y ayudar a los ofensores a que dejen de ofender, ¿no? Pero ocurre en eso, ¿no? Es una exploración, un juego, estoy viendo, alguien por curiosidad se sienta arriba de las piernas y la persona se estimula, empieza a fantasear, se excita y empieza a generar toqueteo al niño, a la niña, ¿no? O sea, hay mucho de este tipo de situaciones y por eso empiezan a ser más recurrentes. Entonces busco ese, porque me genera, ¿no? Placer, algo me pasa con ese acto, ¿no? Y después empieza a pasar actos un poco más de carácter de, puede llegar a una violación o puede empezar a ser víctimas desconocidas, que ahí estamos frente a contextos más complejos y de mayor riesgo de reincidir cuando la víctima es desconocida. Vamos a ir por abajo mejor. ¿Qué nos dice también un poco la literatura internacional a partir, de nuevo, de la evidencia o de las experiencias que han tenido todos estos autores, ¿no? Echeburrúa, Garrica, Echaverría, ¿no? Vascos, y vasca ella, esa mujer la última, William Marshall, ¿no? Canadiense, pero Félix López, José Luis Graña, Luis Ciesa, o sea, hay muchos autores diamorfa, ¿no? Que también están en esta misma sintonía, ¿no? Es decir, ¿quiénes son estos sujetos, ¿no? Entonces, lo que hay estudios retrospectivos, ¿no? Es decir, bueno, adolescentes que cometieron agresión sexual, ¿qué les pasaba a ellos antes? ¿Por qué llegaron a cometer este acto, ¿no? Entonces se mira retrospectivamente López, español de la Universidad de Salamanca, y que hace una evaluación de la Unión Europea, ¿no? De casi todos los países de la Unión Europea, de aquellos programas que tuvieron buenos resultados con adolescentes. Y empieza a generarse como un ciclo de eventos que dice, bueno, hay ciertos elementos que son recurrentes, ¿no? O sea,
no es para de nuevo meterlo en un mapa, ¿no? De empezar a ver futuros veladores, sino al revés, es decir, este joven, alguna de este ciclo de eventos, ¿cómo lo ayuda el ciclo de eventos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores predisponentes, ¿no? Que son de nuevo, son estáticos, ¿no? Como son el apego que se tuvo en la primera infancia, de 0 a 3 años, ¿no? Del cuidador frente a él o la adolescente, seguro, inseguro, que eso me generan estilos relacionales actuales que tienen que ver con ese apego, ¿no? Si hubo maltrato, si viví violencia, familia, inseguridades diversas, violencia política, no sé, hay una serie de elementos, ¿no? Que uno ve que eso, lo que vamos a observar es una baja autoestima, falta de habilidades sociales, dificultad en resolución de conflictos, dificultad en control de la ira, egoísmo, ausencia de empatía, y esto no tiene que ver con el narcisismo más megalómano, o sea, o el narcisista, digamos, que se mira a sí mismo, ¿no? Busca placer en sí mismo sin ponerse en el lugar del otro, sino más bien un egoísmo y ausencia de empatía por déficit, no porque no logra leer al otro, no logro leer las señales y creo que el otro me está diciendo tal cosa y avanzo hacia el acto, paso al acto, pero leo mal, ¿no? Porque leo que la niña de 7 años y no. No se escucha. No, me parece. Se fue, me parece, salió de la clase. A ver, ahora les digo. Ah, no, estás muteado, Osvaldo, estás ahí, pero estás muteado. Venía con dificultades, se escuchaba con alguna No, dificultad. pero estoy viendo, ahí Veníamos estás. mal, veníamos cayendo ahí, Sí, cayendo ya al abismo del silencio de esta cosa. Pero ahí se Los escucha temas bien, más ¿no? oscuros te llevaron. Sí, perfecto. sí. Si quieres le termino de contar así, o va bien con la presentación, ¿les ayuda más la presentación o no? ¿O les hablo? ¿Qué dices tú, Celeste? ¿O el juez Gabriel Peñiñori tiene la palabra? Sí, a ver, No, Gabriel, no, yo creo que está bien, si no, querés creo así, que para que tenés, se en escuche todo mejor. caso, Osvaldo, la guía la tenemos acceso al material que vos dejás y por ahí Ok, démosle más es conversado. más fácil, más conversado, por ahí resulta más Perfecto, dinámico. súper. Entonces, voy a terminar como en 5 minutitos, un poco redondear la idea del programa y como les digo, va a estar en acceso el material. Lo importante de esto es que hay de nuevo, la evidencia es aquello que se logra medir que resulta, y el resultado tiene que ver no un control, digamos, como de domesticación del sujeto, ¿no? Como el palo y la zanahoria, sino en el sentido de que el sujeto tenga bienestar en su esfera de su vida, en este ámbito, en su esfera sexual, que no se, que no se dañe a él ni dañe a otros, ¿no? Entonces, estos modelos, lo que hay un ciclo de eventos que lo que se plantea es que hay una situación traumática inicial, que era un poco esto que veíamos, ¿no? O sea, estilos de apego, maltrato, etcétera. No siempre que han sido víctimas de abuso sexual, que eso también no es la mayoría de las personas que agreden, no fueron víctimas ellos de agresión sexual. Pero hay algo, digamos, que está ahí a la base y que se plantea que es un sujeto más bien de indefensión, un sujeto de una baja autoestima, y que tiene dificultades en resolución de sus conflictos, ¿no? Un caso concreto, un joven que tenía conductas exhibicionistas porque en el colegio cada vez que la maestra, el profesor le llamaba la atención iba al baño y se masturbaba, ¿no? Y había otros jóvenes, entonces los otros lo denunciaban, decir, este es un perverso, se está masturbando delante, o sea, que no era que le estaba generando una conducta de fantasía sexual o lo que fuese, de cualquier ámbito con un otro, sino que ese acto respondía, ¿no?, a que él, frente a una situación altamente estresante, él lograba una autorregulación de ese estresor que era externo, ¿no?, con un autocontrol interno que era mediante la masturbación, ¿no? Entonces, un poco, hay varias teorías que van repitiendo eso y después, ese es un caso extremo, ahora puede ser que, y después hay conductas compulsivas en la esfera de la masturbación, que no tiene que ver con su placer autoerótico, el conocimiento de su propio cuerpo, sino una cosa más bien que responde a esa indefensión, y después el sujeto empieza a pasar
a un tercero, ¿no? Entonces se empieza a preparar para agredir a un tercero en determinadas situaciones, en el ámbito conocido, en el ámbito cercano, y hay sujetos, y después estas conductas son autorreforzadoras en sí mismas porque satisfacen esa indefensión, ¿no? Y son placenteras, por lo tanto es importante intervenirlas, ¿no? Arminda Verasturi nos decía que muchos problemas de la adolescencia los cura el paso del tiempo, en el sentido que el adolescente está explorando en el límite. Entonces, bueno, no hay que dejar que explore, o sea, ponerle un casco para que no se mate el intento, pero no hay que estar sancionando, castigándolo por todo, ¿no? Porque si no... pero en este ámbito se dice que no, que ojo con eso porque como él se va autorreforzando y queda en un ciclo, ¿no? Donde va repitiendo esto. Y el programa lo que busca es ir identificando esos pasos del ciclo, ¿no? Este joven que hay un ámbito estresante y tiene este tipo de conducta que no es tan grave, digamos, pero igual hay otra gente que se siente afectada por esa conducta que él tiene. Entonces, ayudarlo a ganar como control sobre eso, ¿no? O sea, qué le pasó en su infancia, por qué se siente indefenso, cómo puede tener o tener conductas autoeróticas en un espacio de cuidado, de intimidad, del resguardo del pudor frente a los otros, ¿no? O sea, no es enjuiciar la conducta, sino más bien es ponerla en un lugar adecuado, ¿no? O sea, y se van trabajando elementos, hay un tema clave que son las distorsiones cognitivas, que eso tiene que ver que el sujeto se maneja bajo un juicio, un concepto de algo que no está acordado entre todos, ¿no? Otro caso concreto, una mamá nos decía, no, lo que pasa es que la vecina, la vecina de al lado fue la que lo provocó a mi hijo, si mi hijo es inocente, no tiene nada que ver, es la vecina que es una suelta, ¿no? Bueno, ¿qué edad tiene la vecina? No, que la vecina se manguerea en el verano desnuda y tiene 7 años, ¿no? Y su hijo tiene 17, bueno, ¿entiendes? Y esa concepción de que alguien de 7 años esté provocando en la esfera de la sexualidad a una persona adolescente, ¿entiendes? Y eso es real, ¿no? O sea, entonces se termina haciendo ese juicio se llama una distorsión cognitiva, ¿no? O sea, y el programa lo que hace es remueve esa distorsión cognitiva, ¿no? Se trabaja sobre juicio, sobre tarjetones, con imaginería, trabajamos con algo del psicodrama, sobre todo el ejercicio de trabajar con el cuerpo, con la emoción, ¿no? O sea, no tanto con el juicio, no tanto con lo cognitivo-conductual, sino el punto de entrada es lo emocional, ¿no? O sea, con música, ¿no? Cómo logramos que el sujeto se conecte con él mismo, porque son sujetos que tienen una desregulación entre lo que es la emoción, la conducta y lo cognitivo y el pensamiento, ¿no? Por lo tanto, lo ayudamos a que él pueda poder comprender y también poder satisfacer aquello que está satisfaciendo la agresión sexual con elementos alternativos, ¿no? Sin dañar a otro. Y después termina el programa con ver cuáles son los elementos que me ponen en riesgo. Por ejemplo, estoy al cuidado de mi sobrina y en ese ámbito, entonces, bueno, busco desde el punto de vista de la prevención situacional, cómo pongo a otro adulto, no lo pongo al cuidado de... Se trabaja también con la familia en los contextos reales, ¿no? O sea, y al joven se le facilita de nuevo el locus de control, la autorregulación y tener una vida libre, y hay muy buen pronóstico en estos programas, con muy buenos resultados, salvo que aparece cada tanto alguien que asciende y después como adulto puede terminar en conductas psicopáticas u otras, ¿no? Pero ahí, cuando son menores de 18 años no se determina psicopatía, el DSM-5 lo termina después de los 18 años, incluso la maduración se está corriendo desde la psicociencia hacia los 22, 23 años. Entonces, ese es un poquito el programa y van a estar a disposición, así que quiero abrir un poquitito la conversación, porque tuve el monopolio de la palabra, ¿no? Pero también poder compartir preguntas, comentarios, dudas, críticas. Celeste. Se nos congeló Celeste. Ah, no, ahí se descongeló. Sí, ahí se me había ido la conexión. Sí, de por sí hay una pregunta ya que mientras ibas hablando estaba haciendo Sandra Marcela Leone. No sé si ella la quiere hacer o si no yo la leo sin problema, pero si estás por ahí, Marcela, podés hacerla directamente. Sí, buenas tardes, doctor. Le quería preguntar cómo jugaban esos factores predisponentes en relación al joven abusador o al joven infractor, y si eso se tiene en cuenta para la incorporación a los programas. No comprendí eso de los factores predisponentes.
Sí, no, quedó un poco cortada la presentación, pero en realidad ahí lo que se plantea que hay factores predisponentes y factores precipitantes. Los predisponentes que uno cuando bucea hacia atrás, no es que todas las personas que están en esas situaciones van a cometer agresión sexual, sino que los que cometen agresión sexual hay por estudios retrospectivos donde tuvieron estilos de apego inseguro, han vivido violencia, etcétera, ¿no? Entonces tengo que ver cómo reparo esa situación también, ¿no? Cómo logro restituir ese derecho, reparo ese derecho para que él pueda ganar autocontrol, ¿no? Entonces, lo predisponente tiene que ver un poquito con eso, porque había factores propios de la pubertad y la adolescencia, que son los cambios hormonales, etcétera, también que gatillan de alguna manera, y lo otro son elementos más bien del machismo, el patriarcado, que se justifica de alguna manera el ámbito de ver al objeto, ¿no? De tener el dominio, el poder, ¿no? El control sobre el otro desde elementos machistas, que eso también es un ámbito como de distorsión cognitiva, en el sentido de decir, bueno, se visten las mujeres con ropa ligera porque están esperando que yo las toque, no sé, ¿entiendes? Como, ese tipo que opera mucho y es real, o sea, es el mundo de lo real. Entonces, nosotros no evaluamos previamente, lo que yo comentaba que lo que hacemos, por ejemplo, la Fiscalía conoce el programa porque nos conoce, nosotros lo llevamos, le hacemos reportes permanentes, entonces llega el expediente, ¿no? Por haber cometido un acto sexual impropio, así abuso, violación, y en algunos casos, en otros casos, si es muy violento, no, digamos, hay casos con homicidio o casos predatorios, pero en muchos de los casos eso no llega, incluso tiene que autorizar el fiscal regional, porque es un caso que según el Código Procesal Penal es de mayor, digamos, violencia y no está permitido suspender, ¿entiendes? Sin embargo, si el fiscal nacional, el fiscal regional tiene que firmar y autorizar, ¿entiendes? Pero hay una casuística importante de casos así, entonces los manda, y nosotros todos estos componentes no es que se los vamos a poner a disposición del fiscal, ni el juez, ni el defensor, porque también está bajo, ¿no? La relación más bien de confidencialidad con el joven, ¿no? Ahora, si sabemos de otras víctimas, sí, por el tema de procesos reparatorios con las víctimas. Entonces también en el encuadre inicial se le señala, mira, lo que tú a mí me digas, a mí el juez me está delegando, ¿no? Porque somos de una manera un agente judicial. Por eso yo decía que somos psicólogos, pero el juez nos delega el cumplimiento de la condición o el cumplimiento de la sanción si es declarado culpable. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un tema de hacernos cargo de eso. No es que somos el psicólogo del barrio, de la consulta, del hospital, sino somos un psicólogo judicial en el sentido para... porque también nos pone límite a nuestra intervención. Entonces, cuando viene el joven, no, vienen todos los jóvenes que nos mandan. Entonces ahí lo que llamamos nosotros que hay como una verdad jurídica, ¿entiendes? Porque joven, hay otro tema que estas conductas se niegan, ¿no? No se reconocen, o se reconocen diciendo la vecina lo motivó, la culpable es la vecina, ¿no? O sea, y es como no reconocer. Entonces tampoco se confronta inicialmente ese hecho porque lo que hace es que el sujeto se acoraza, sino más bien se va facilitando la autoestima, se va generando una relación de demanda de ayuda. ¿No? Desde el punto de vista terapéutico no hay demanda, no hay motivo de consulta, no hay un síntoma, porque el sujeto no lo ve como problema. Entonces lo tengo que co-construir con él, ¿no? Entonces hay un tiempo de co-construcción de eso, y ahí voy levantando toda esta información, que eso me permite, no, tener una hipótesis explicativa. No es que yo quiero decir, si el sujeto es tan complejo, le voy a decir, mire, fiscal, que es muy complejo, mándelo preso. Lo que no. O sea, esa información, yo le voy dando cuenta que el joven asiste al programa, que avanza, que no, pero no le doy cuenta del detalle de la sesión. No sé si Sandra te respondí un poco. Sí, ahora sí, gracias, doctor. No, había El y tiene entendido la como... culpa, que no. Claro, no había entendido los factores, digamos, que Claro. precipitaban, entonces, y no sabía que ustedes no realizan una evaluación como una admisión, sino que deriva jóvenes el fiscal. Claro. Digamos, y así, sí. Más o menos así se hace en mediación penal en Tierra del Fuego, en donde nos derivan y el grupo de mediadores interdisciplinarios determinamos si es materia mediable, manteniendo la confidencialidad, ¿no? Sí. Sí, nosotros con Tierra del Fuego trabajamos mucho con Verónica Besossi, no sé si usted la ubica, y cuando estaba Ulf Eiras en el 2012, por ahí. De hecho, en Punta Arenas hicimos muchos encuentros con los equipos de Tierra del Fuego y los nuestros que están en Punta Arenas. Así que ahí nos vamos a volver a ver cuando salgamos de la pandemia. Sí, esperemos. Muchísimas gracias, doctor. Okay.
Bueno, ahí el doctor Peñoñori levantó la mano y después Carolina que quiere hacer una pregunta. Pero primero Gabriel. Bueno, ante todo, muchas gracias, Osvaldo. Ha sido muy rica tu explicación y principalmente desde Argentina y provincia de Buenos Aires, o sea, hay diferencias, vos sabés, Osvaldo, que hay diferencias notorias en cuanto a tanto a lo que es materia de prevención como a materia de lo que es respuesta penal juvenil. Por más que tengamos sistemas parecidos, sistemas acusatorios, el modelo chileno es un modelo, como vos muy bien explicaste, tiene una matriz diferente, es una matriz unitaria, pero además con programas que descansan mucho con el trabajo comunitario. Y ustedes a través de Corporación Opción, que hace más de 20 años que los conozco, pueden dar cuenta de eso. Yo lo que pregunto, porque no es algo que tengamos tan incorporados acá, como ustedes tienen una longitud de intervención amplísima, pueden mostrar cuál es el grado de aceptación que tiene a nivel comunitario la intervención a través de la corporación o de la fundación Opción y no a través directo del Estado. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Porque una cosa muchas veces cuando el Estado a través de los diferentes dispositivos puede derivar a un tratamiento o un acompañamiento, y otra es cuando una entidad de la sociedad civil asume esa responsabilidad, que creo que es una mirada diferente. Eso por un lado, y cómo ve la sociedad, si hay diferencias entre lo que es la gran concentración del conurbano de Santiago y alrededores, con los lugares más alejados y más fragmentados. Y la otra es, ¿hasta qué punto vos sentís que las intervenciones que realizan en el marco de las mediciones que realizan tienen más que ver con la resocialización del joven o tienen que ver con situaciones aisladas de los jóvenes dentro del proceso de crecimiento y de transgresiones? Más allá de que uno pueda acompañarlos mejor. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es muy genérico tal vez, pero creo que nos pueden dar la idea principalmente la intervención de ustedes como organización de la sociedad civil, ¿no? Sí, ahí voy a tomar dos de los temas que planteaste, Gabriel, y por un lado, claro, o sea, los centros, los programas, te digo, está Corporación Opción, pero hay como 80 ONGs más, ¿no? Como yo digo, o sea, y hay sedes que están en los territorios, o sea, en las poblaciones, como en las villas, no sé, en Lanús, qué sé yo. Yo era de Lanús también, ¿no? Le digo, yo viví en Lanús, Remedios Escalada, soy de la zona sur. Acá también, ¿entiende? En el conurbano, ¿no? En el conurbano los proyectos tienen sede ahí, no es que están, ¿entiende? Arrimadito al tribunal o en tal lado, no, sino y se alquilan casas, una casa, sí. y claro, en el territorio y en una casa que no es un edificio público, son privados, que te digo eso, a mí me gustaría más que fuese más público todo, te digo, para serte franco, me gustaría un Estado mucho más poderoso, ¿no? Pero igual aprovechar este tema que igual están los proyectos y es la sociedad civil que está en el territorio, entonces hay una vinculación importante a los municipios igual, ¿entiende? Entonces hay vinculación al municipio, ¿entiende? Entonces hay una forma de articulación de la red comunitaria y en ese territorio comunitario sí hay mucha validación del programa, eso a nivel del territorio del área más chica, ¿no? Y eso en los distintos territorios, en Punta Arenas, en Puerto Natal, en Porvenir, que está del otro lado del Estrecho de Magallanes, en distintos lados, ¿entiende? Hay una sede y si no está la sede, se pide de algún lugar una salita donde atender. Entonces, por un lado, mucho más que el equipo se moviliza, ¿no? No solamente que va el adolescente al programa a filmar, ¿no? Que era lo típico, el tutelarismo de la libertad vigilada histórica, sino más bien que va el programa a hacer un tipo de acción, ¿no? O sea, ahora, lo otro es que a nivel de la opinión pública en general hay, digamos, no hay una buena visión, ¿me entiendes? O sea, porque claro, se quedan con ese 12%, 10% o el caso que sale en la tele todos los días, ¿entiendes? Que anda con un arma, por tanto que mataron a un chico, o sea, allá debe ser igual, ¿no? O sea, entonces, para la opinión pública, Chile es eso y Argentina va a ser lo mismo, ¿no? O sea, ese 12%, pero no se ve el otro porcentaje de jóvenes que evitó de alguna manera la política pública que asciendan, ¿no? Al ámbito de la criminalidad más recurrente, más difícil. Entonces, yo creo que eso es un tema
acá tampoco, bueno, no puedo criticar mucho, pero digamos, pero hay bueno, en Chile hay un ámbito de movimiento social, de cambio, justamente por descontento de cómo está cortada la torta, digamos, ¿no? Y tiene que ver con el movimiento social de octubre del año 2019, que eso se puso en pausa por la pandemia, pero como digo, hay una asamblea constituyente ahora, en 2 semanas estamos eligiendo a los constituyentes y va a haber una asamblea constituyente donde va a cambiar, ¿no?, la constitución y las reglas del juego. Y por otro lado hay un deterioro, que este es un fenómeno más donde de alguna manera las policías se han visto acorraladas, más allá del juicio que uno puede tener, o la evaluación que tengan las policías, que son los carabineros, digamos, como se han retirado de los territorios más periféricos y lo han dejado como tierra de nadie, ¿no? Entonces ha habido un avance un poco del crimen organizado, el narcotráfico, y hoy día tenemos jóvenes que se están matando entre ellos, que te digo, semanalmente llega 1, 2, 3 jóvenes. Entonces hay una situación compleja, ¿no? Entonces también, de nuevo, el común de la ciudadanía ve que estos tipos más o menos son unos salvajes, ¿entiendes? Pero de alguna manera el Estado está en retirada, ¿entiendes? Entonces es un fenómeno un poco local. Estoy trabajando en Colombia y hay algo bastante parecido, y si ustedes ven lo que ocurrió ayer en Colombia, lo que está ocurriendo, la violencia policial es muy similar, ¿entiendes? Porque también hay geopolíticamente, ¿no?, hay asistencias parecidas. Entonces hay un fenómeno que es más bien geopolítico y de política criminal y cómo el Estado reacciona, que está al debe, ¿no?, y que es complejo, ¿no? Pero cuando vas al área más chica en el territorio, sí, los servicios comunitarios con los agentes de la comunidad, por ejemplo, con el hogar de ancianos, con el hogar de Cristo, con los bomberos, ¿entiendes? Entonces, en los bomberos entonces conocen al joven, va, y el joven, entonces son acciones positivas, ¿entiendes? Entonces, en el área chica yo creo que sí hay una buena validación, pero en el área grande ya es un tema mucho más de política global que yo creo que digamos, hay mucho por hacer, ¿no? O sea, en todos nuestros países. Y lo otro, lo del ámbito evaluativo que tú decías, ¿cómo evaluamos esto? O sea, hay indicadores que son duros, ¿no? Porque si uno dice, bueno, si el joven que está cometiendo delito deja de cometer delito, o sea, evitar la reincidencia igual implica otra serie de indicadores, ¿no? Que el joven... Y lo otro, lo que tú entiendo que decías, como la curva natural del desistimiento, ¿no? O sea, hay un tema que es complejo desde el punto de vista más de la ciencia social o de las mediciones, que es, yo puedo medir un cambio, pero ese cambio se otorga a mi intervención, o es un cambio de la curva del desistimiento natural del adolescente, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el moderador del cambio y el mediador del cambio. En eso estamos trabajando, que tiene que ver con evidencia científica, ¿no? Y ahí lo que estamos haciendo ahora es una deconstrucción de la intervención, que era ese manual gordito que yo les mostraba, que lo tengo por ahí atrás, que ahí, claro, dice el ciclo metodológico, cómo hacer, cómo generar vínculos, etcétera, pero entonces estamos deconstruyendo en pequeñas piezas, ¿no?, para poner a operar cada pieza con una experiencia piloto, con un grupo control, para ver efectivamente qué efectividad real tiene, ¿no? Capaz no estamos contando un cuento, o sea, porque los chicos cambian, pero cambian, iban a cambiar con nosotros sin nosotros, que también hay a veces una crítica a los programas, ¿no? De decir, casi mejor que no esté nadie, o que el Estado invierta más con plata fresca a la familia que esté invirtiendo en tantos psicólogos, tanto... entonces es un desafío que hay, ¿no? O sea, de cómo logramos medir eso, ¿no? Pero eso tiene que ver más con mediciones de corte más de evidencia científica, y lo digo justo para responder a esto, ¿no? Y para responderle a la opinión pública y llevar dato duro también a los medios de comunicación, a la televisión, y después ir al Congreso y decir, miren, no inviertan mano dura, invierta mejor en promoción de derechos, en ejercicio de ciudadanía, en tomarnos los territorios generando capacidad de agencia y no metiendo tipo a reprimir, ¿no? O sea, pero para eso también entiende que hay un desafío, uno lo puede argumentar desde el punto de vista de un enfoque de derecho humano, de una naturaleza ciudadana, republicana, etcétera, pero por otro lado decir, bueno, ¿cómo yo lo demuestro? Porque la gente que ve en la televisión, ¿no? Y le creen al Canal 7, el Canal 13, el 11, no sé ya qué canales se ven por allá, digamos. Exacto. A Mancera. La opinión publicada. La famosa Claro, opinión publicada, no opinión pública, sí. claro, Así es. claro. No. Muchas gracias, Osvaldo. Muy amable. Osvaldo, había una pregunta más de Carolina, y después otra de Lucrecia San Martino, y después de Luis Heredia. No queremos abusar de tu
de tu tiempo, pero bueno, por ahí si las hacemos cortitas podemos Sí, seguir sí, no, preguntando. démosle. Yo te digo, estoy con todo el gusto porque estoy en Genial. mi país. Bueno, entonces, Carolina, bueno, bárbaro. Hola, Hola. ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha bien. Ya, súper. Bueno, más que nada quería consultar en relación a los casos Paz y si es que estos están considerados en el proyecto de justicia restaurativa que se va a implementar prontamente en Chile. Yo actualmente estoy en Antofagasta, en la segunda región. Nos informaron hace poco que estaríamos dentro de las regiones piloto, pero no ha sido muy claro en realidad la información a cómo se va a ejecutar. Entonces, desde ahí, sabiendo la experiencia que Osvaldo tiene con los casos Paz, aprovechar esta instancia y consultar en relación si es que tiene conocimiento, si es que se van a incorporar estos jóvenes y también en el caso de que no sean considerados los casos Paz, ¿qué alternativas podrían, considera que podrían acceder a algo que sea a lo mejor similar, si es que no pudiesen como tal al proyecto de justicia restaurativa? Y desde ahí también un poco mencionar que acá en Antofagasta, a diferencia de lo que ocurre en Santiago, en general los casos Paz pocas veces pasan por el Tribunal de Familia, sino más bien ingresan directamente a los tribunales de garantía, por lo tanto salen sancionados y no pasan por ese proceso reparatorio que ofrece los programas Paz, justamente. Entonces, desde ahí mencionar eso y también saber cómo su opinión en relación a eso. Bueno, gracias, Carolina. ¿Tú trabajas en la Asociación Cristiana de Jóvenes allá, o no? Con Esmildo Ahora Campo. estoy en Fundación Tierra de Esperanza. Trabajé en Ok. Opción, en el Ok. PLE Cerro Navia. Ah, mira Antes. tú, ¿viste? Sí, fue Pero mira supervisor. cómo expandimos así como... Bueno, Sí. nos venimos para acá, disculpen, pero igual nos sirve para todos, ¿no? O sea, claro, lo que plantea Carolina, pues está en un proceso de reforma, yo le decía, y hay una ley que se está aprobando ahora, que teóricamente sale ahora en mayo, ¿no? Que se crea un nuevo servicio y reformula algo la ley de fondo, y dentro de eso está de otorgarle mayores componentes restaurativos, ¿no? Como el acuerdo reparatorio, ¿no? Hay una experiencia piloto también en el Ministerio de Justicia, y lo que sí hay, Carolina, es que lo que se modifica en la suspensión condicional del proceso a prueba, digamos, que estaba supletoriamente del Código Procesal Penal de adultos, cuando partió la ley, se especializa y se baja el tiempo, se pone mínimo de 6 meses o un tiempo menor, y se fomenta por ejemplo, los casos de delitos sexuales, el tema de control de violencia, todo eso está puesto en la ley, está puesto en el proyecto de ley, está puesto en el modelo del nuevo servicio que va a ejecutar acá en Chile el Ministerio de Justicia, que cambia, el Sename se disuelve, ya tiene fecha de término ahora en octubre de este año, termina la parte de protección, pasa al Ministerio de Desarrollo Social, y la parte de justicia pasa a un nuevo servicio en el Ministerio de Justicia, que esos son cambios acá, pero esos van a permitir mayor especialización, y sí efectivamente está escrito en la letra de la ley, digamos, los programas de defensores sexuales. Nos tocó ir mucho al Parlamento, argumentarlo, el por qué, y sobre todo esto de promover la desviación, ¿no? Que yo creo que eso es una de las niveles de mayor especialización en los países que tienen mayor respuesta de desviación, ¿no? Del principio de suspensión condicional, acuerdo reparatorio, principio de oportunidad arreglado, otras formas de desviación, más que buscar, ¿no?, la condena. Pero sí, Carolina, hasta eso, y bueno, y también acá internamente encantado de colaborar desde Santiago para allá. Estamos en Iquique, así estamos un poquito más allá, y así que ahí cuando vayamos en avión nos bajamos en Antofagasta para trabajar. Gracias, Carolina, por la pregunta. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, Lucrecia San Martino, que es defensora penal juvenil en San Martín, quería hacer una pregunta, Osvaldo. Ok. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Hola, Lucrecia. ¿Cómo estás? Me encantó la charla, muchísimas gracias. Me quedé pensando con el tema de las características del abusador sexual adolescente, las diferencias con el adulto, y mi duda era, vos como psicólogo y con toda tu experiencia, ¿con qué relacionás estas diferencias? ¿Es hormonal, es de crianza, es de madurez intelectual, es social? ¿A qué se refiere eso y cómo se tiene en cuenta después al momento de hacer un tratamiento o una intervención, digamos?
Sí, sí, sí. Sí, mira, un poco lo que plantea toda esta mirada que yo lo estaba llevando desde esta corriente, ¿no? Que yo le decía, y le ponía a estos autores que lo pueden ustedes googlear, hay muchos manuales, hay un manual de Redondo en Madrid, digamos, que también es bastante actual. Hay varios materiales, digamos, que abordan y lo miran desde esta lógica, ¿no? Entonces, uno de los temas es que hacer una intervención temprana, ¿no? Como un poco lo que decía Carolina recién, que hay muchos casos que quedan un poco en el limbo, ¿no? Que no los toman ni el ámbito de protección o tutela de tribunales de familia, en el caso de Chile, ni en el ámbito de justicia juvenil o de respuesta, o sea, no por el reproche y el castigo, sino porque de alguna manera hacernos cargo de ese fenómeno. Y ahí está que sí es importante porque es autorreforzador. Entonces, claro, si tenemos un sujeto que cometió una vez una agresión sexual, pero tenemos a alguien que ha cometido 10, 20 veces y que tiene 20 víctimas, y después cuando pasa a la adultez, si no desiste por sí mismo, que era lo que decía Gabriel Peñiñori, que hay muchos casos que desisten por sí mismos, por el solo reproche, por el reto, porque ahí, ¿entiende? Hay algo, porque igual sienten culpa, se sienten responsables, porque no es, de nuevo, no es que tenemos un psicópata chiquitito, ¿no? O sea, que el tipo tiene una coraza caracteriológica que los estímulos no le entran, un poco lo de la psicopatía, ¿no? Sino que lo que tenemos es un sujeto que sí que lo van a negar, porque hay un beneficio secundario al negarlo, ¿no? Y ponen la distorsión cognitiva, ¿no? Como lo ponen afuera, ¿no? O sea, no soy yo, es que cuando tomo alcohol, me borro, me pierdo, y por lo tanto es el consumo de alcohol, no soy yo. ¿No? O sea, más que decir, bueno, yo cuando consumo actúo de una manera indebida, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, y hay mucho de eso, y sí hay buenos pronósticos, ¿entienden? En esto. Ahora, lo que si uno mira a los adultos, claro, lo que dice también la literatura, que comenzaron a agredir cuando eran adolescentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante la intervención, ¿no? O sea, ahora, de estos psicópatas en serie que aparece cada tanto, ¿no? Acá en Chile tuvimos, no sé, 2 o 3 en estos últimos 30 años, el psicópata de la dehesa, el de Alto Hospicio, y bueno, ahora hubo un hecho bien violento esta semana pasada, ¿no? También que 2 adultos violaron y mataron a un niño de 12 años, y parece que había más víctimas que todo. Ahora esta semana está ocurriendo ahora, y uno de ellos tiene 19 años y el otro mayor. Entonces aparecen estos casos no más predatorios que sí a veces están asociados a un tipo de patología que hay que verla, ¿no? Pero no es lo típico, ¿entiendes? O sea, después esta construcción de personalidad antisocial, psicopática, desde el punto de vista de la psiquiatría, se define después de la adolescencia, ¿no? Después de la maduración. Antes se plantean conductas prepsicopáticas, conductas antisociales, y hablar de una conducta implica de que no es algo que está sentado en el sujeto, ¿entiendes? No, tampoco no es algo determinista. Un poco, cuando yo decía todos los factores predisponentes, no es que si el sujeto tiene esto va a determinar tal persona, ¿no? O sea, dentro de la estadística, yo lo que veo que en el pasado muchos sujetos tuvieron esa vivencia que van construyendo esa forma de relacionarse, ¿entiendes? Pero no es de nuevo, no es el bichito del narcisista megalómano, ¿no? Que nos contaban a veces en la universidad, ¿no? Este tipo que atraviesa como si fuesen transparentes los otros, ¿no? O sea, que podemos tener esas personas, ¿no? O sea, pero por lo general nos encontramos con buenos pronósticos, ¿no? Y como yo les decía, hay un porcentaje bastante alto. Hay otro dato que lo pasé por arriba, pero hay estudios serios de William Marshall que tiene estudios con grupo control y con con evaluación de impacto a más de 3 años, y demostró con adultos que, digamos, la reincidencia es mayor, que sin tratamiento el mismo grupo semejante reincidía en un 46%, y aquellos con tratamiento bajaba la tasa al 17%, ¿no? Entonces, con tratamiento de este corte, así, de esta mirada. Entonces, igual baja una tasa importante con adultos, ¿no? Porque no tenemos menos víctimas, ¿no? Entonces, igual es importante la intervención, ¿no? Igual va a haber un grupito, alguno se va a escapar, ¿entiende? Y también ahí se va a reaccionar, por eso el ámbito de lo retributivo, digamos, o sea, mientras sea proporcional, mientras sea justo, ¿entiende? Toda sociedad va a tener que tener un nivel de eso, ¿no? O sea, no todo es tan restaurativo, tan terapéutico. Lucrecia, no sé si te respondí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Osvaldo. Luis, estaba por ahí también preguntando. ¿Qué tal? Hola, Luis. De la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Sí, quería consultarte si en esta complejidad del abordaje del joven ofensor interviene la familia
en qué grado, qué incidencia tiene, teniendo en cuenta que muchas veces los padres, los adultos responsables, hermanos mayores, digamos, muchas veces niegan o no están, no acompañan, digamos, a veces las situaciones de estos jóvenes. ¿Qué impacto tiene esto? Sí. Sí, nosotros, hay como varios ámbitos. Por un lado que tiene que ver el principio de la autonomía progresiva en el ejercicio de derecho, pero también del ámbito evolutivo en que está el adolescente, ¿no? O sea, o el puber, ¿no? Hablamos de 14, de 15, 16, 18 años. En el caso de Argentina tiene 16 a 18, pero igual estamos frente a un sujeto que está en transformación, en cambio, en la búsqueda de su identidad, ¿no? El gran objetivo de la adolescencia es su identidad personal, el ajuste social, ¿no? Una identidad única, libre, pero que se ajuste al acuerdo social, no es que soy pistolero, ando matando gente, ¿no? O sea, entonces, igual tener esa comprensión y que se da en un contexto y la misma convención, dice, el lugar del niño, la familia, la comunidad, ¿no? No es el hogar, etcétera, de tutela, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los derechos tenemos todo. Lo otro es que si nosotros lo que trabajamos con un adulto significativo, trabajamos con intervención individual e intervención grupal. Un poco lo que dice Díaz Morfa también, que es otro español, que plantea que tienen que ser intervenciones altamente intensivas, implica intervenciones 2 veces por semana, no sirve esto que lo mando al consultorio y lo ve el psicólogo cuando va, que ve distintas cosas y aparte a la pasada ve esto, no, eso no, porque tú tienes que tener un mapa, esta cosa, bueno, el sujeto que tengo enfrente por alguno de estos lados anda, ¿entiendes? No es que tengo que empezar a bucear de cero, porque si no ahí empiezo ¿entiendes? A investigar con el otro, ¿no? Entonces, también ese es otro tema, que si hay cosas que funcionan, y hay programas que funcionan, hay muchos otros parecidos a esto, no solamente este, entonces, bueno, ahí ya tengo ahí ya tengo una idea, ¿no? De por dónde tengo que ir mirando. Entonces, los programas tienen que ser altamente intensivos y también otro tema es ser altamente estructurados. El estructurado no es que sea rígido, sino que yo tengo una teoría de cambio que me dice, primero tengo que tratar que el sujeto se conecte con su emoción. No puedo yo decirle, mira, del juicio moral, mira, a ver, tú estás acá porque comete un delito y violar es malo, o sea, o en la forma que se lo hagamos, con eso, o el tema del reconocimiento que él cometió una conducta reprochable y altamente negativa. Ese es el objetivo de la intervención, que por ahí va a llegar a los 12 meses, a los 10 meses de intervención, ¿se entiende? Porque entonces la intervención está centrada más bien en individual, en el sujeto. Incorporo al adulto significativo porque también trabajamos con terapias grupales o encuentros grupales, que no es terapia tradicional, son más bien grupos de trabajo, más al estilo de grupo operativo Pichón Rivier, por ahí un grupo de trabajo que tiene que ver con que pongo en ese dispositivo a un grupo de jóvenes, 4 o 5 nomás, y 4 o 5 adultos significativos, que realmente vienen las madres, ¿no? O sea, y ahí trabajo lo distinto, la estructura, que son los focos, conexión emocional, el elemento conceptual para después remover las distorsiones cognitivas, que es abuso sexual, ¿no? El tema de educación sexual en general, el cuerpo, porque también hay, en ámbitos rurales a veces hay mucho desconocimiento, y después voy avanzando hacia las distorsiones cognitivas, hacia el ciclo de eventos, o sea, qué es lo que me fue pasando, y eso se trabaja, era qué emoción tenías, qué pensabas, qué pensaste y qué, porque hay también algo que tiene que ver con los factores precipitantes, son las fantasías sexuales desviadas, que es cuando yo me estimulo sexualmente cuando mi par es alguien, un menor de edad, un minusválido, ¿entiendes? No como fantasía sexual que tiene que ser rígida, sino que, ¿entiendes? O es una relación violenta, el otro no consciente, ¿no? Entonces ¿qué pensaba, qué emoción tenía y qué conducta tuve antes, durante y después? Pero inmediatamente antes, ¿no? Cuando se fue preparando esa cena, ¿no? O sea, estaba con la niñita, no sé qué, o el niñito, o la niña estaba con el niñito, porque también las mujeres agreden sexualmente a los niños, ¿no? O sea, ¿qué fue pasando? Y ese es el ciclo de evento, ¿no? O sea, entonces había una fantasía, había una emoción, algo pasó y yo tengo que ayudarlo a remover eso y encontrarle el satisfactor alternativo, ¿entiendes? Y aparecen también los padres, digamos, como coadyuvantes de este proceso, ¿no? Colaborando, acompañando. O sea, entonces, este modelo está un poco más centrado en que nada justifica el acto violento, ¿no? Inclusive hay conductas también
que son reactivas, ¿no? Que a veces pasa en hogares, ¿no? El niño es víctima de abuso y él repite la conducta, ¿no? Que pasa mucho con niños chicos, ¿no? O sea, que hacen conducta que ellos no están preparados porque no tienen una imagen de lo que implica una relación consentida o sexual o no consentida, ¿no? Sino que repiten, ¿no? Y a veces pasan niños muy chicos y hay que ver más bien contexto, ¿no? O sea, hay otros enfoques que no han demostrado mucha evidencia en resultados, que tiene que ver a veces desde el enfoque sistémico familiar, donde se ve que esto es parte de la disfuncionalidad de la familia, ¿no? O sea, hay mucho de eso, ¿no? O sea, no sé, el papá ve pornografía con el niño, o consumen sustancia y tienen relaciones sexuales, ¿no? Del otro lado de la cortina, ¿no? O sea, mucho de esa promiscuidad. Ahora, no es que esa promiscuidad va a generar que una persona agreda, ¿entiendes? Pero hay mucho de eso, ¿no? Que por supuesto que uno tiene que tratar de reforzar factores protectores ahí, ¿no? Como, pero no es que ese es el objeto de esto, ¿no? O no es que si yo cambio esa disfuncionalidad familiar, ¿entiendes? De alguna manera responsabilizo a la familia de que esta persona agreda, ¿entiendes? Eso también se aplica en algunas teorías de cambio, ¿no? Donde de hecho se llaman las 3 R, como las 3 responsabilidades. Ponen la responsabilidad del individuo, de la familia y de la comunidad en que se vive por no tener filtros en el acceso a pornografía, el sexismo, el hedonismo, ¿no? Todo ese, o sea, que esos son factores latentes que están ahí, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto después de todos estos recorridos y estudio y trabajo es que es mejor ayudar al sujeto que gane control sobre eso, y los otros factores los voy modificando en el contexto en lo que pueda, pero no poner la responsabilidad en la familia, porque si no, le hago un flaco favor al joven y le digo, bueno, claro, tú agredes porque tu familia es promiscua, porque tu familia no fue buen educador, no ejercieron los roles paternales, maternales, etcétera, ¿no? O sea, entonces, esas otras miradas que si bien sirven para otro tipo de fenómeno, en este ámbito no han demostrado muchos resultados efectivos, ¿no? O sea, pero sí la familia se toma en cuenta de ahí, pero no como que lo que hizo el joven o la joven es resultado de la disfuncionalidad de la dinámica familiar, no, sino más bien que la familia tiene que coadyuvar y colaborar y poner límites, y por ahí pedir una medida de cautela si es que está en una situación terrible de riesgo, ¿no? Porque también nos encontramos con explotación sexual comercial por medio, con proxenetas, ¿no? O sea, es un mundo donde tú empiezas a abrir y te aparece todo, donde también hay que ir despejando situaciones para proteger también a las personas, ¿no? Luis Heredia. Gracias. No sos Víctor, pero Luis Heredia. Esto Pero siempre... cantás, ¿sabes? Los domingos, con el asado, saca la guitarra, Luis se canta. Teniendo la misma base de lo que acabas de comentar, Osvaldo, esto siempre partiendo de la hipótesis que estás hablando con una persona en un proceso de madurez, no considerarlo un ser completo, es claro eso, no estructurándolo a través de determinadas tendencias psicopáticas realizadas, ya como consumadas, ¿se entiende lo que digo? Siempre partiendo de la base de ser un proceso en formación de un adolescente, no perdiendo nunca ese eje. Porque acá lo que nos está pasando es esto, que siempre se tiende a correr el eje de ser un adolescente, un proceso de formación, que no estamos hablando de una persona, un psicópata, bueno, ya quieren que pareciera que ni bien comete un delito ya tiene el cartel de casi adulto. Hay como una mirada de querer llevarlo al sistema de adulto, como si fuera el sistema americano, ¿sí? Claro. Esto, ustedes siempre trabajando sobre la necesidad de no estigmatizar respecto de ya considerarlo una persona psicopática o que tiene determinada desviación sexual irreversible. Sí. Y da un resultado, ustedes sienten que lo pueden acompañar bien a los jóvenes. Sí, yo igual partí mostrando ese cuadrito de resultados que son datos duros, reales, que aparte los tiene también acá el ente del Estado, ¿no? Y seguramente otras instituciones que ejecutan deben tener resultados más o menos semejantes, ¿no? Entonces, y toda esta teoría te dice que hay que ayudar a los sujetos a ganar control sobre su vida, ¿no? Porque no es de nuevo que está el gen, ¿no? El bichito psicopático, ¿no? Que en un momento va a gatillar, sino que hay parte en un contexto natural y puede terminar en una conducta porque son autorreforzadoras, ¿no? Entonces, me refuerzo porque yo tengo dominio, ¿no? Entonces yo logro hacer esto y voy al vecino, a la vecina, al vecino, a alguien, donde
y esto me refuerza, ¿no? Porque ejerzo poder, ¿no? Y refuerzo mi indefensión, porque lo que plantea esto es que a la base no tenés este tipo, al final un tipo que tiene una debilidad yoica, ¿no? Un tipo que se siente indefenso, ¿no? De baja autoestima, que después se puede eso gatillar, ¿no? Pero si lo atendemos a temprana edad, nos pasa eso. Y la historia, digo, nosotros tenemos una casuística bastante amplia, yo voy supervisando los casos en los equipos, y es muy recurrente esto, ¿no? Que llega incluso a algunas conductas de violación, ¿no? Pero no es esta conducta predatoria que a veces aparece, ¿no? En la tele, que puede llegar a aparecer, ¿no? O sea, no es que no aparezca, ¿no? Y ahí, claro, ahí a veces operan los sistemas más retributivos, es decir, bueno, este sujeto hay que ver, o sea, no, en algunos países se utiliza como inhibidores de la libido, ¿no? Con fármacos, en Estados Unidos principalmente, en nuestros países eso no está arreglado para menores de edad, pero, ¿entiendes? Pero igual si tú tienes un sujeto que depreda, ¿no? Y que tiene conductas predatorias, comete... O sea, igual Pero se está requiere bien, que el Estado reaccione de una manera protegiendo posible, pero te el digo, tema ese es ese. Esa es la esencia. Ustedes, lo que yo noto es que ustedes dan respuesta para los que son jóvenes procesables y también para los que no son, los que no están en edad de ser jóvenes procesables. Vos hablabas de edades tempranas, de también tener algún abordaje reparatorio, que eso también, eso es preventivo y es muy saludable, ¿no? Claro. Por lo menos no llegar a que sea un sistema que solamente se rija por la edad procesable, sino que el castigo, sino que realmente hay una mirada de prevención temprana. Bueno, claro, no, porque ahí, bueno, el caso de Argentina, como tiene bajo los 16, entonces tiene un grupo etario más grande, entonces hay un montón de conductas más allá de que se penalicen o no, que es la discusión grande que se está dando, digamos, llevan 30 años en esa, pero el tema es que tenés que tener claro, porque es como ayudar a ganar control, ¿entiendes? Es verlo como el vaso medio lleno, ¿entiendes? No el vaso medio vacío. Incluso como derechos que tiene el joven al tener acceso a un proceso de acompañamiento, de ayuda, ¿no? Y por otro lado, evitas víctimas, ¿entiendes? Evitas la escalada. Y ahí también nosotros trabajamos desde el punto de vista más de prevención situacional en hogares, es decir, bueno, si esto ocurre, entonces, ¿cómo logro prevenir esto, no? O sea, está el tema con educación sexual, con varias cosas, pero si conozco que hay ciertos elementos que podrían gatillar, ¿cómo ayudo, no? A escuchar a los sujetos, a tener relaciones prosociales, poder generar relaciones de intimidad, ¿no? De manera consentida, ¿no? Todo son cosas que uno puede ir fomentando, ¿no? No poner el cuco de la sexualidad por un lado, ¿no? Bueno, Osvaldo, la verdad que fue una charla encantadora. Sinceramente, mirando el número de personas que asistieron hoy y el horario que es, y continúan escuchándote muy atentamente, en el chat te agradecen, ponen todos excelente exposición. La verdad que nos quedamos muy felices. Y bueno, sí, con el compromiso de que te vamos a volver a molestar en cualquier otro momento para continuar, porque me queda la sensación de que te han quedado varias cuestiones que querías profundizar, pero bueno, por razones de tiempo, obviamente, y con este sistema un poco eso se pierde, pero está todo el mundo agradeciendo y bueno, desde ya yo te agradezco muy particularmente tu participación, la verdad que nos encantó y nos fue de mucha ayuda. Nosotros estamos tratando desde el Fuero Penal Juvenil en particular, si bien es un curso al que asisten también personas que trabajan en el Foro de Adultos o que no tienen que ver con la justicia, pero para quienes trabajamos en el Fuero Penal Juvenil estamos sumamente interesados en poder lograr mecanismos de acceso a prácticas restaurativas, nos está costando mucho, bueno, así que todos tus enseñanzas y tus comentarios, la verdad que nos suman muchísimo. Bueno, nada, agradecerte, estaba mirando justo acá que agradecen por los muy valiosos elementos de la experiencia, bueno, todo el mundo está escribiendo y aplaudiendo, así que un aplauso desde acá, nos mantenemos en contacto y a todos los demás, nos vemos el martes que viene y por supuesto, Osvaldo, el martes que viene vos también estás invitado, ¿no? Ahí le dejé mi correo a la disposición de todos ustedes y contigo, Celeste, con todo gusto poder acompañarlo en otra ocasión, ¿no? O de ir desarrollando otros temas.
Osvaldo, muchas gracias. Perfecto. Igual Como ahí siempre, quedamos al habla. muchas gracias, amigo. Bueno, un ¿Cómo abrazo, quedamos? Gabriel. Felicitaciones, un abrazo. Gracias. Roxana, mi Gracias. Muchas mi gracias. vecina de Lanús. Chao. Yo soy de Avellaneda, Osvaldo. Chao. Ah, de Avellaneda también. Estamos al lado. Bueno, yo iba a Independiente, ¿no? Soy de los Yo rojos de también. Avellaneda. Iba a También, y la el doctor pileta de ahí. Peñañori también. Claro, iba a la pileta El ahí. doctor Peñañori también. Ah, también, claro. Así, También, Bueno, también. todos Sí, a la independientes. cancha hace mucho que no voy. Y Mejor sí, ahora, no sé. A Bahía claro, no va a claro. ir mal, sí, también. Así vamos. Sí, sí, Bueno, sí. un gusto. Bueno, ya volverá Bocini, Bertoni y los otros. ojalá. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.